Suscríbete a La Panterita. Para la fiebre, para el dolor de cabeza, para los que más cuidamos. Cetamol 500 polvo efervescente. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. Fragancias e hidratación. Los tenés con mar. Suavidad y relajación. También gracias a mar. Jabón mar, mar, mar. Perfecto para tu piel. Con sus fragancias únicas y sus hidratantes naturales, Jabón Mar envuelve tu baño y relaja tus sentidos. Jabón mar, mar, mar. Perfecto para tu piel. Que cuidar tu vehículo no sea un estrés. Un amigo en tu camino te hace la vida más fácil. Pasa por estaciones de servicio Amigo y dale a tu motor el cuidado que necesita de la mano de Petrobras, cargando productos con calidad que lidera. Te esperamos en kilómetro 6, Avenida Acceso Sur, casi Miguel Ángel Rodríguez, zona Paresa. En Ñemby, Avenida Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y en San Lorenzo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Concordia, zona Villa Industrial. Encontranos las 24 horas, todos los días. En estaciones de servicio Petrobras Amigo, recargamos tu sonrisa, siempre. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo estás, Víctor Villalba? Buenos días. Jorge, buen día, el saludo para todos. Germán Cafa, ¿cómo estás, Germán? Muy bien, niño, saludo para vos y para todos. Igual con esta temperatura, mate. Sí, pero ¿cuánto hace acá? No, acá sí, pero afuera, digo. Acá pareciera que tuviéramos con Walt Disney. Igual. Un frío. Sí, no, igual hay que meterle aquí igual. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Buen día, Jorge, saludo a todos. Sin dudas, el tema de la muerte de Osvaldo Domínguez Dip, todo lo que sea. A estas horas, un velatorio privado en su domicilio con la familia, y a partir de las 17 horas se prepara uno en el Club Olimpia. Hoy y mañana, hoy hasta las 23, sí. Y mañana desde las 8 de la mañana, un número importante de aficionados va a ir allí, muchos jugadores igualmente que están ya citados para las 17, y sin duda que esto golpea al mundo fútbol, porque se fue el dirigente más ganador. Y está con nosotros Alicio. Te saluda Jorge Sosa. Buenos días, Alicio, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, por decirlo así, ¿verdad? Porque así mismo. No fue prácticamente nuestros padres. Nosotros lo consideramos así, especialmente el grupo 79, porque estuvo con nosotros, no solamente él, sino la familia, con su señora, con su hijo. Andaba siempre viajando con nosotros y acompañando esa campaña del Olimpia. Sin dudas. ¿Cuándo fue, Alicia, la última vez que hablaste con él? En este último recordatorio, él llegó ya a asistir, ya venía un poco delicado de salud. ¿Cuándo por allí la última vez que estuviste frente a frente, o un llamado telefónico, una última charla con Osvaldo? La verdad que la última charla que tuvimos con él fue cuando compartimos un asado, ¿verdad? Hace poco para recordar la fecha del título de campeón del mundo a nivel de clubes. Después muy poco, porque él por teléfono prácticamente era imposible hablar con él, no atendía. Últimamente ya estaba difícil la comunicación con él, Alicio. Era difícil, sí. Andaba ya con muchos problemitas, entonces ya era difícil comunicarse con él. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Germán Cafa, los saludos, un gusto. Profe,
¿Qué nos puede gracias. ¿Qué nos puede contar, a ver, algunas anécdotas que tuvo con el maestro, digamos, con la leyenda que nos dejó ayer aquí en la tierra, pero está en la Santa Gloria, de qué aprendió de él, qué mensaje le dejó, qué pudo usted absorber de él y puedes transmitirlo después usted como profesor a sus jugadores, el tema del sentido de pertenencia, de cómo jugar cierto partido, cómo jugar finales? ¿Qué nos puede contar de esa ascendencia que tenía él hacia los jugadores, que de hecho ganaron todo? La verdad que Osvaldo, por ejemplo, fue el que me trajo al Olimpia, estando yo jugando por River. Él habló con el presidente de River para traerme, y en la primera intentona no se pudo hacer porque ya estaba todo listo, y de repente cuando se iba a firmar el contrato hubo un pequeño desacuerdo y por ahí terminó mal la reunión, y tuvo que esperar un año. Con el cambio de presidente agarró Payaré en reemplazo de Escabona, y ahí recién se pudo hacer, ¿verdad?, mi pase al Olimpia, y de ese momento empecé mi carrera en el Olimpia gracias a él, porque incluso él fue el que me trajo, luchó para llevarme, y bueno, por eso mi eterna gratitud para él, a pesar de algunas contras, porque yo después supe que tuvo algunas contras, incluso algunos jugadores preponderantes que no le gustaba mucho la idea, ¿verdad? Antes trabajaba así, pero Osvaldo nunca escuchaba, ¿verdad?, las opiniones de afuera. Él imponía siempre su criterio, y eso fue lo que le llevó a él a ganar todo lo que ganó en el Olimpia, y yo valoro mucho de él. Él no dependía de las opiniones de otra persona. Él siempre imponía lo suyo, y como se dice vulgarmente, el que cortaba el bacalao. Entonces siempre salía bien, porque cuando hay muchas opiniones, uno dice vamos a hacer así, y el otro dice no hacemos esto, vamos a hacer así. Entonces ya es difícil congeniar, y así no se llega a buen puerto. Y yo sé perfectamente que él siempre imponía su criterio, y por eso le salió todo bien. De manera que cuando él llega a los partidos importantes siempre conseguía el objetivo, porque sabía trabajar, sabía cómo enfrentar los partidos difíciles, tanto a nivel de jugadores, la motivación que siempre le daba con su arenga, y todas esas cosas eran muy importantes, y cuidando todos los detalles para los partidos importantes. Profe, escuchándolo, todas las características que nos estaba contando sobre Osvaldo, ¿cuál cree usted que era la mayor o la mejor virtud que él tenía como dirigente, como presidente? Para ustedes, para los jugadores, la mejor virtud que ustedes le veían que él tenía. Y la virtud de él siempre nos transmitía ese espíritu ganador, ¿verdad? Siempre, y sabía, ¿verdad?, cuándo golpear la mesa, y sabía cuándo ser padre, ¿verdad? Ser padre, y era una persona muy noble, y nosotros lo conocíamos muy bien, y como te dije, cuando tenía que golpear la mesa lo golpeaba, pero cuando tenía que llegarnos paternalmente también llegaba el jugador, y nosotros siempre nos sentíamos bien con él, porque sabíamos que teníamos el respaldo total de él, y que él nos acompañaba en las buenas y en las malas. En las malas siempre acompañaba cuando veía que su equipo daba todo y entregaba todo, ¿verdad?, para conseguir el objetivo. Y era una figura muy imponente, me imagino, para el grupo de los jugadores. Cuando ustedes lo veían venir, decían, uy, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque ahí vino el Presi, o no, o él pasaba desapercibido. No, de ninguna manera. Cuando había una reunión con el Presi... Era bravo, ¿no? Hombre, sí, hablaba, y cuando llegaba ya, al entrar a la reunión ya con sus tacones, esos golpes que daba a cada paso, ya te impresionaba, sinceramente.
¿Recordás alguna reunión en especial, Alicio? Con sus tacones, sus zapatos, ¿verdad? Ya imponía respeto. Y después la forma que hablaba, una persona que te llegaba, sus palabras te llegaba ya en el fondo del corazón, como se dice vulgarmente, porque tenía esa voz de mando y de el espíritu de convencimiento. ¿Y recordás alguna de ellas en especial? ¿Alguna entrada así en algún partido, no sé, partido de Copa o algún clásico? Y bueno, me acuerdo que en una reunión que tuvimos con él en Los Aleros antes de la final contra Cerro, y estábamos conversando y de repente no había como te digo, en el tema del premio había una pequeña diferencia y empezó a hablar y después nos habló fuerte de que el que quería jugar que iba a jugar, pero el que no, que avise, porque igual él iba a salir campeón con otro jugador, que eso no había problema, que el plantel estaba tenía todo y que si uno no le gustaba el premio, todas esas cosas, que diga nomás que no quiera jugar, pero que él igual iba a salir campeón. Sin duda, Alicio. Sí, Alicio, en medio de este recuerdo, te quería preguntar, pero de buena manera la pregunta, ¿cuántas veces recordás que discutiste con él, Alicio? Bueno, en mi época de jugador nunca discutí con él, nunca, pero en mi época de término sí, muchas veces discutíamos. Por ese carácter que tenía tan particular que describía. Sí, eso, pero nosotros ya lo conocemos bien y como técnico la misma cosa, porque él cuando te habla fuerte es porque te quiere. O sea, ustedes sabían eso, sí, claro. Cuando te habla fuerte y cuando putea es cuando quiere y quiere imponerte esa mística que él tiene. Profe, ¿y él era esa persona de que te decía, Alicio, vení un poco, ¿por qué no jugamos de esta manera y de esta manera o poner a tal y cual jugador? ¿O no se metía él? No, en la forma de jugar nunca se metía. Y de repente pregunta por qué. Después del partido, ya no, antes del partido nunca te imponía nada. Después del partido de repente te preguntaba por qué no le metiste a Julano, por qué Sultano, esas cosas, pero nunca quería imponer su equipo, nunca, al menos conmigo. Un gusto, Alicio. Hoy se están autoconvocando para las 17. Estarán allí con los campeones del 79. Sí, tenemos la autoconvocatoria, indudablemente, o sea, un poquito más antes a las 16:30 vamos a juntarnos porque creemos que va a haber mucha gente y queremos recibirlo ahí en el club nosotros. Cuando llega, queremos estar ya ahí en la llegada y recibirlo ahí. Uh-huh. Porque nosotros nos consideramos como hijos privilegiados de él, porque siempre estar con el grupo 79, siempre nos hace un agasajo en fecha donde salimos campeón de América o campeón del mundo, siempre nos reúne y está siempre con hasta hace poco, ahora mismo tengo todavía en mi billetera los $100 que siempre reparte en los asados. Justo te iba a preguntar eso, Alicia, ¿recordás a partir de qué juego, para qué partido arrancó eso, los $100? No, para mí que eso arrancó ya en el año 90, en el 79 no había eso. Cuando eso no había $100, en el 90. No había. Pero después sí ya recibieron ustedes los festejos. Y después en los festejos sí ya recibíamos ya. Y más que nunca se guarda ese $100 con recuerdo más que con otra cosa, por todo lo que significó el gran Osvaldo. Y sí, y como te dije, yo tengo en mi billetera esos $100 del último. Guardalo, profe, porque recuerdo, esos $100 dentro de 10, 15 años van a valer una fortuna, porque eran los $100 de Osvaldo Domínguez Dip. Sí, eso vale una fortuna, vale una fortuna. Gracias, Alicio, muy amable como siempre. Bueno,
Gracias, Jorge, también para Germán. Saludos. Un placer. A toda la afición deportiva. Muy buenas tardes. Igualmente, Alicio Solalinde. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell, para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no estar en esa emoción. No puedo. Una charla emotiva en ese momento con el gran Osvaldo Domínguez. Y otro que pasó igualmente por Olimpia, campeón, que sin duda tiene un gran recuerdo también del gran Osvaldo Domínguez, Nelson Zelaya. Te saluda Jorge Sosa, estamos con Germán Cafa, con Víctor Villalba. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenos días. Y antes que nada, un saludo enorme para vos, Jorge, Víctor y a Germán. Muchas gracias. Un día sin duda de luto para el fútbol nacional, se fue el más grande y recién hablamos con Alicia, alguna anécdota también para recordar algún día especial allí con Osvaldo, Nelson. Yo creo que no es solamente el luto para los olimpistas, sino también a nivel deportivo del Paraguay, porque es un dirigente que enalteció y le dejó al fútbol paraguayo por medio del Club Olimpia en un sitial de lo más alto ahora a nivel de Sudamérica y mundial. Sin dudas. La última vez que compartiste con él, justo le preguntaba eso a Alicio, fue en el recuerdo que siempre se da con el tema del título, del campeonato. ¿Ahí fue la última vez que charlaste con él o cuándo fue la última, Nelson? Y hace bastante, yo estoy más radicado por Alto Paraná. Ajá. Entonces hace rato ya. En el último acontecimiento que tuvimos el año pasado no estuvo solo Alejandro. Yo creo que hace 2 años más o menos en la última reunión que nos compartimos todos. ¿Alguna anécdota especial? Se viralizó bastante todo lo que tuvo que ver anoche, principalmente entre anoche y la tarde de ayer. Esas imágenes de él allí hablando en el vestuario, en el después, el festejo con la copa, todo lo que pasó allí en el Pacaembu, igualmente Nelson, y toda esa gran campaña de ustedes en el último título Olimpia de la Copa Libertadores. Más que anécdota, yo te diría que son enseñanzas las que nos dio el señor Osvaldo en todos los ámbitos, porque uno recauda toda la experiencia y la inteligencia del señor y lo lleva a la vida, y sí o sí uno va encaminando a lo que en su momento él habló o te dijo conducir de esta manera. Para mí son más enseñanzas de la vida que nos dejó el señor Osvaldo. Nos enseñó bastante porque es una persona ganadora neta. Para él no existe el segundo puesto. Es un tipo muy inteligente, muy audaz. Entonces, más que anécdotas, son inteligencias. Yo creo que para cualquier institución, empresa o lo que fuere, si la cabeza tiene algo en concreto, el cuerpo ya lo ejecuta nomás. Y en ese caso era lo que vivimos en el Olimpia, él como cabeza siempre manejando con sapiencia e indicándole al cuerpo, que es el entrenador y los jugadores, la manera de caminar. Nelson, y siempre es bueno recordar los gratos momentos, y te consulto de aquella campaña del 2002, el día a día que se iba dando cuando iban avanzando de ronda. ¿Qué recordás de ese contacto permanente que tenían con él en el vestuario, en los entrenamientos? ¿Cómo se fue formando aquel Olimpia campeón de América 2002?
Él siempre, y antes del partido va y comparte con nosotros, jugamos una partida de truco, hablamos, y siempre se toma su tiempo para hablarle a los jugadores. Y lo que yo rescato hasta hoy día es la inteligencia y cómo maneja el señor Osvaldo, cómo manejaba el plantel de jugadores, ya sea directivos, empleados de la villa, del club. Yo lo que quería resaltar es algo que lo que más me sorprendió de todo lo que aprendí con él. Había un momento que normal es en el grupo cuando hay un distanciamiento, ¿verdad? Por ahí uno va bien, hay un ego, ¿verdad? De que yo soy mejor, entonces la sapiencia del señor Osvaldo, siempre en la Villa Olimpia, él toda la vida dio $100, desde el 79 que lo hace eso, por ahí saltó al tapete hace más poco nomás, pero toda la vida hizo, él va a la concentración, quita del bolsillo trasero de su pantalón, empieza a repartir, quita del derecho y reparte lo que tiene. Siempre hizo eso, pues no solamente con los jugadores, con los empleados, mozos, cocineros de la villa, con todo. Y en una oportunidad él se dio cuenta que había mucho ego, había un distanciamiento, y si el grupo no está unido y no está fortalecido, se puede ganar partidos, pero campeonatos jamás. Entonces siempre pone a los jugadores sentados enfrente de él como una U, pero él cierra en la cabeza. La silla de la villa siempre ponía del revés y se sentaba mirándonos. Se sentó ese día, me recuerdo bien, no nos dijo nada, se levantó y metió la mano en los dos bolsillos y dejó caer el dinero que tenía en los dos bolsillos y se retiró, pero se retiró y se subió en una camioneta quedándose mirando. Y ahí todo el mundo saltando por el dinero, algunos agarraron 100, otros 200, otros 300, otros 500, y agarra, si mal no recuerdo, a veces fue Virginio, no sé quién, dice, no, traigan la plata acá, vamos a contar cuánto es y vamos a repartir a partes iguales a todos. Resumiendo la enseñanza, si no hay unidad, y si no creemos uno más que otro, no llegamos a ningún puerto. Con ese simple gesto él lo hizo y nos demostró que estamos por el camino equivocado. Y eso son sapiencias de vida, de gente que tiene experiencia, es un líder natural. Eso es lo que más rescato hasta hoy día y se me queda, ¿verdad? Nelson, de todo tu recorrido que tuviste como jugador, porque tuviste una larga trayectoria aquí en el país y en el exterior, en Europa, Osvaldo Domínguez fue el presidente que más te marcó. Lo tenés como, no sé si el mejor presidente, pero un presidente que vos decís, no, este era un presidente de principio a fin, de ancho y de arriba a abajo. Para mí es un referente de la vida él, porque me tocó estar en varias instituciones, me tocó estar en Cerro, en Nacional, en otras instituciones de Paraguay afuera, pero es un tipo muy inteligente y a mí me marcó mucho la vida porque me enseñó a ser un ganador. Y el manejo que tenía él a nivel institucional era único, no encontré el manejo que él tenía en otras instituciones, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de liderar, por supuesto, pero el liderazgo que demostraba Osvaldo es único. Yo te puedo asegurar de que a nivel de liderazgo y manejo grupal o institucional, para mí es el número uno, ¿verdad? En mi momento, hoy día no te puedo opinar si sí ni no, ¿verdad? Porque claro, en tu momento. Afuera, ¿verdad? Comportamientos, demás cosas, pero yo te digo en mi momento. Sí, porque uno hablando con jugadores que pasaron dentro de su presidencia y todos recalcan lo mismo, el liderazgo, el manejo de grupo, de que todos tuvieron un aprendizaje, o sea, todos aprendieron algo con él, todos coinciden de cualquier época, sea de la del 79 o la última que él estuvo, todos coinciden en lo mismo que vos estás diciendo. Germán, vos sos Germán, ¿verdad? Sí, Nelson, disculpame, no me presenté. Germán, un abrazo. Germán, vos compartiste varios vestuarios. Sí. Y a nosotros nos van a vender una imagen de liderazgo. Nosotros sabemos cuál es el liderazgo natural. Así es. Aquel líder no es el que grita, gesticula, nada. El líder es el que llega y te enseña. Exacto. ¿Entendés? Y tiene ascendencia hacia el grupo. Diferencia. Y tienes ascendencia hacia el grupo, o sea que el grupo te escucha, te presta atención, te cree. Eso es ser líder. Ahí, eso mismo, no es aquel que grita, no es aquel
gesticula para la hinchada. No, ese no es el líder. Ese no es el líder natural, es otra cosa. El líder natural te enseña. Te enseña a caminar, te enseña a diferenciar lo bueno, lo malo, sin gritar, pero resalta mucho las palabras y el tono de la palabra que usa. Y uno presta atención de diferente manera a ese tipo de líder. Ese es el líder natural. Así es. Un gusto, Nelson, charlar contigo. Decías ahora en la zona del Alto Paraná, ¿estás por allí residiendo? Sí, yo tengo mi residencia por acá, en su momento compré campo y demás cosas. Estamos más abocados a prioridades personales y familiares que el fútbol, ¿verdad? Es lo que nos gusta, pero la vida nos enseña a tomar decisiones, qué es la prioridad y qué no. Entonces, desde el 2013 estamos por acá, radico acá en el Paraná Country Club, tengo mi campo por acá cerca, entonces estamos en la parte agrícola. Bueno, si estás por el Paraná te voy a visitar porque mi cuñado vive ahí, así que en cualquier momento te visito y comemos un asadito. Avisame, comemos un asadito. Cuando quieran, cuando vengan por Ciudad del Este me avisan y comemos un asadito ahí. Voy a aprovechar también y hablar un poco de fútbol, hace falta. Impecable, muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson, muy amable, un abrazo a la distancia. Igualmente. Nelson Zelaya, otro campeón de la mano Osvaldo Domínguez, por supuesto en el 2002. Qué anécdota, esa es la de primera vez que escucho, los dólares, no había unión en ese momento, no dijo nada, qué se sentó. Inteligente el tipo, porque haciendo ese acto que vos decís, mirá, se le cayó y no, el tipo lo hizo todo a propósito para estudiar y para ver cómo reaccionaba el grupo. Uno agarraba uno, otro el dos, ventajero, tres, famoso ventajero, me agarro 2 o 3. Pero allí el cerebro dentro de todo fue Virginio también, que dijo, no, vamos a juntar todo y... Qué bárbaro, qué inteligencia. Y nada de que cada quien, no el más rápido, el más vivo en ese momento. Exactamente. La lección de vida en esa situación también del 2002 de Osvaldo Domínguez con el plantel de Olimpia. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Reiteramos, hoy el velatorio será en el Club Olimpia a partir de las 17 horas, desde las 17 hasta las 23. Desde las 17 hasta las 23 hoy y mañana desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Siempre en el Club Olimpia. Ahora se está desarrollando uno con la familia en su domicilio, pero de forma privada. Sí. Pero ya abierto al público en general en el Club Olimpia a partir de las 17. Una noticia que fue bombante en todo lo que es Sudamérica, porque todos los posteos de los clubes importantes, todo es... presidente, clubes... Todo hacia, bueno, sobre todo Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, por su papá. Sin dudas. Gabriel El Loco González nos acompaña en esta parte también de Fútbol a lo Grande. Estamos con Germán Cafa, Víctor Villalba, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Buenos días. No tan bien con el tema. Sin duda. El amigo, papá grande que se fue de nosotros. Un campeón del mundo. Un papá guazú para todos ustedes, Gabriel. Sí, un gran amigo, un gran consejero, espectacular. Le conocí como persona increíble, de corazón muy grande, noble. ¿Alguna frase, alguna anécdota de él en alguna conquista en algún momento? Hay varias, seguro, Gabriel. Algún video que en las últimas horas también vi de algún festejo allí recordando lo que fue el título del Olimpia. ¿Cómo te tomó la noticia por allí ya antes, previamente, cuando sabías que estaba un poco internado, delicado de salud? ¿Cuál era la reacción también de ustedes allí, Gabriel? Con él hay muchísimas anécdotas. Hace poquito, cuando estaba, esto es lo último, que vi contra él en este último partido de la Copa Libertadores, y siempre me da los $100. Y una persona me mostró hoy ese $100 que ya puede dar de perdón. Va a guardar, a usar. Y eso es increíble, porque se nota que era lo máximo. Y como persona, así como te dije, yo le conocí de un corazón muy noble. Tratar de corregir,
de educar y de decirte, te va a decir de frente. Y él era así. Pero en el fondo era un chiquilín. Hace rato nos decía Alicia Solanida, sabía cuándo golpear la mesa y cuándo ser paternal igualmente con ustedes. Por eso decías ese corazón noble que tenía. Así mismo, es un día salimos partido y reunión, primeramente llega y una bandeja en el piso suena como un 44 cuando tira en el piso una bandeja. Y ninguna, en un segundo, los 20 jugadores ya concentrados, preparados para escucharle al tigre, al jefe máximo. Y todos los compañeros entre las piernas su cola, o el lado como quieran. Y yo que le contestaba después de hablar todo, era los González. Pero siempre como corresponde. El único entonces que vos le respondía, pero como corresponde eras vos, después todos en silencio allí, Gabriel. Porque normalmente hay veces que empezábamos a hablar una por vez. Ah. Y empezamos a hablar y un día le llega a Mauricio Pérez y Mauricio habla como finito. Sí. Y le dice, y hay una calidad de ya mío, este güey es para hombres, no es para mujercitas. Y así es, y eso se necesita actualmente para un equipo tan grande que es la Olimpia. Se necesita una persona de esa característica y de esa naturaleza, de esa lealtad. Gabriel, ¿qué tal? Germán Cafá te saluda, mucho gusto. Que recién hablábamos con Alicia Solalinder, hablamos recién con Nelson Zelaya también, y los dos coincidían de que la virtud que tenía Osvaldo era ese manejo de grupo, ese saber llegarle al jugador, como decía recién Jorge, sabía cuándo golpear la mesa, sabía manejar los momentos. ¿Vos qué características recordás de él como una gran virtud que tenía Osvaldo? Nobleza, lealtad. El veces que te ponía, por ejemplo, te dice, bueno, por este partido una cantidad de plata. Uh-huh. Y si vos ganás el partido, cumple él. Uh-huh. Hay otra anécdota más. Cuando uno va para cobrar su premio, su prima, mejor dicho, sí, anual, el jugador de fútbol muchas veces no juega, está lesionado, no entra en el equipo. Y te dice él, ¿dónde figuras? ¿En qué equipo figuras? ¿Dónde vos jugás? Si no salís en el periódico, ni está en el plantel, ni está en la lista. Esas son las cosas que él tenía. Pero a la hora de cumplir contigo, a la hora de, cuando uno cumple, él no falla. Porque promete siempre. En nuestra época no había firma, solamente apretón de mano. Claro. Y eso él cumplía. Pero eso sí, podría cuestionar yo, por ejemplo, ahora que no está a él. Su año tenía 4 meses nomás. 4 meses. Claro, porque cobraba cada vez que 4 meses, cada 3 meses te paga 1 mes. ¿Así vio? Su año no está todo. Qué barro. Eso no lo sabía. Bastante especial entonces para eso. Sí, sí. Pero él era un presidente de los perros, que le gustaba juntarse, a comer asado, jugar al truco con ustedes, compartir. Sí. El gobierno no faltaba la concentración. Siempre iba. Y a partir de que comenzó con nosotros los $100, él empezaba en los partidos internacionales. Uh-huh. Se daba los $100 en los partidos internacionales, no en los partidos que se juega acá local. Y un día dijo, reunión señores, y en un segundo estábamos todos ya ahí. Entonces dice, bueno, ¿cuánto concentrado? 20. $100 a cada uno. Pero acá en mi bolso, ¿cuánta plata sobra? El que acierta, yo le doy esta cantidad. Y empezamos cada uno tiene una sola oportunidad. Claro. Empieza Almeida,
5 millones empieza Raúl, $10.000 empieza Mario Ramírez, $10.000 empieza Remigio Fernández, 8 millones empieza Silvio Suárez, 5 millones, y así sucesivamente hasta que lleguen los 20 jugadores. Y tenía 18.000 restantes. ¿Y vos cuánto dijiste, loco? Como nos dio 2.000, 18.000 sobró. ¿Y cuánto dijiste? Y si acertaba, ese se iba a regalar. Bueno, y ninguno acertaba ahí. ¿No acertaste? Quizá dice, ni coaches son, ni plata saben. Ni plata saben ganar, decía allí en el remate. Sí. No, era bromista a la vez, era juguetón a la vez. Y así sucesivamente, pero a la hora de apretar, apretaba como corresponde. Y sí, era una buena inyección anímica también para ustedes los jugadores, porque ustedes también se la jugaban por él, porque sabían de que él los respaldaba, y eso es algo muy bueno. Sí, y eso, y claro que sí, él tenía todo ese aspecto, y ahora, también dice la gente, no, muy permisivos son la gente, sobre todo el presidente actual, el presidente del fútbol, se contrata porque mejor juega, para que rinda, ¿verdad? Sí. Normalmente la gente quiere cumplir nada más, no. Como gana mucha plata ahora cambia, en ese aspecto cambia, pero el fútbol sigue siendo igual. Claro, el fútbol es el mismo, lo que ha cambiado el contexto. Sí mismo es. ¿Y crees que de ese lado sin duda se tiene que ajustar bastante la tuerca con el futbolista de hoy, Gabriel? Porque hay que apretar siempre, porque esto es así. Un gusto, Gabriel. ¿Vas a estar hoy en el club? ¿Vas a la tarde? Ahora estoy llegando de Villarrica para estar a su lado con la familia completo, y todo el mundo llama porque no puedo manejar. Sí, seguro. Al llegar bien, Gabriel, y gracias, como bien decías. Ya llegué justito ahora, gracias por llamar, un abrazo. Un gusto, abrazo grande. Allí está Gabriel González. Loco. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral con descuentos de hasta el 50% en cuidado personal y solares en todas nuestras sucursales. Además, comprando contigo Money tenés 15% de descuento con todas tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y Ta. Fines de semana de febrero. Bancoop crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheg, o llámenos al 729-6060. Fleming. Un pedido de la familia que insta a los amigos e instituciones a realizar las ofrendas florales en el Club Olimpia o a donar a la Fundación de las Olimpiadas Especiales. Un buen gesto igualmente. Buen gesto. Y vamos a dar el número de cuenta que da la familia Domínguez de la Fundación de Olimpiadas Especiales. Es del Banco Sudamerix. La cuenta es 803-7501 para los donativos. En este caso, para explicar, ofrendas florales, si quieren enviar al Club Olimpia o donar a la Fundación de Olimpiadas Especiales. A la cuenta 803-7501. 803-7501 del Banco Sudamerix. Ese es el pedido de la familia Domínguez. Repito, desde las 17 hasta las 23. Hoy en el Club Olimpia y mañana por la mañana de 8 a 15. Pero igualmente instan a los amigos a enviar ofrendas florales o donar a la Fundación de Olimpiadas Especiales. El pedido que hacía la familia el día de ayer, para igualmente dar a conocer en los medios. Está muy bien porque esa ayuda que viene para la gente siempre nunca va a estar de más, mejor dicho. Siempre fuimos, en el caso de Don Osvaldo, la señora, siempre apoyando la Fundación de Olimpiadas Especiales. Así es. Siempre acompañando igualmente. Así mismo. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657. Entre Defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata.
Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. ¿Todavía no estás ahorrando? Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales @ el Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Observando aquí fotos de cómo está la sede de Olimpia, se está preparando todo para lo que será en este caso el velorio a partir de las 17 en la sede del club, y ya hay un par de pancartas por las rejas que dan hacia el lado de Mariscal López. Gracias ODD, gracias por tanto ODD, la gente ya se hace sentir y seguramente habrá un movimiento muy importante esta tarde. No solo de las personalidades del ambiente del fútbol, sino el público que va a hacer el reconocimiento probablemente y que espere. A partir de las 17, reiteramos, se está preparando todo. Entiendo que será al costado del Salón Blanco, porque ahí ya está... Justo te iba a decir eso, sí, llegaba a observar la foto, porque muchos preguntaban si va a ser en el campo propiamente, pero ahí se está trabajando, por eso entonces va a ser la zona... Entre la cancha sintética y el Salón Blanco, ahí veo que hay una carpa donde se preparan las sillas seguramente para recibir. Claro, los toldos, todo lo que en la zona de la... Entonces reiterar, claro, desde las 17 horas hasta las 23, hoy y mañana por la mañana de 8 a 15. De 8 a 15. Vamos a hacer después también la consulta, porque me preguntaban mucho cuál es el cementerio, ¿verdad? No sé si va a ser uno privado o va a ser la Recoleta, pero vamos a hacer las consultas correspondientes. Eso no se dio a conocer aún, porque algunos están consultando igualmente. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha afiliate online Caja Mutual. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembú. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. Un pedido de la red satelital Monumental, igualmente, Juelito, dentro de lo que se va a ir presentando después, porque muchos se están enganchando a partir de las 12 ahora en el interior. Vamos a ir retirando las notas yo, para eso más adelante. No está de más, siempre hay alguno que por ave motivo, no sé, Joelito, por ejemplo, está regresando ahora de sus vacaciones. Alguno, ¿y qué pasa con el partido? El partido va para el lunes, pedido del Club Olimpia. Hablamos del partido de Olimpia, propiamente ante Ameliano. Alguno que por ahí estaba con otra actividad, no pudo escuchar la radio, no pudo seguir las redes, no pudo seguir los medios informativos para el día lunes. Más de 10.000 entradas vendidas, ¿no? Decía ayer Luis Aquino en la versión del Extra por la tarde, dentro de lo que tiene que ver con la organización, y se juega el lunes a las 19:30 el día lunes en el Encarnación. Sí, lastimosamente nadie se esperaba. Veía algunos comentarios en redes de algunos que querían aprovechar y aprovecharon Fuente de Asunción, ya tenían el hotel, el fin de semana, los carnavales y como que quedó a contramano. La playita de San José. Pero uno motivo nunca, de fuerza mayor. Claro, motivo de fuerza mayor. No se espera este tipo de... O van a tener que extender hasta el lunes. Es otro motivo también, ¿por qué no, verdad? Para extender un par de días más y quedarse allí en Encarnación. Que dicho sea de paso, el clima está espectacular, por lo menos para allá disfrutar aquí lo que es Encarnación. Ideal para ver fútbol, carnavales, hacer playa, ideal. Es más, aquel que por A o B motivo no le agrada Encarnación, unos kilómetros antes veo que mucha gente va a Carmen de Paraná también, se está moviendo bastante en esa zona del sur del país. Así es. Así que aquel que está con toda tiempo, esa zona muy linda. El lunes puede ir también para el partido. Y después vamos a estar reiterando, y viene muy bien por el tema de la temperatura, de lo que era inicialmente 18-15, el partido de Acuario Luqueño va a las 19. Se juega a las 19, ese partido hoy en Villa Elisa. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo rico, sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fem tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Este Ilasca, nuestra calidad, su seguridad. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad
antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Tenemos un saludito, Germán? Sí, bueno, aprovecho para saludar hoy a mi señora esposa, María Fernanda, que está cumpliendo años. Ah, qué bueno. Saludos a la familia, muchas felicidades allí. Es cierto, pasó ahora hace poco lo del padre igualmente, pero... Así es, pero bueno, un cumpleaños especial distinto, pero bueno, siempre un año más de vida hay que festejar. Claro, hay que festejar con la familia. Saludos un saludo especial. ¿Tenés ahí la musiquita, Joelito? Nos está escuchando. Ay. Con bomba y todo. Con fiesta patrona, no tenía esa. Así que un saludo nuevamente para... Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Saludos. Siempre nos recibe de forma más que grata, chicos. Estamos como en nuestra casa cuando llegamos al día. Así que un saludo a la señora de Germán. ¿Me recordás el nombre? María Fernández. De estas horas la memoria se me va un poquito. Darío. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Está con nosotros Rafael Bobadilla, con nosotros a estas horas. Buenos días, te saluda Jorge Sosa, estamos con Germán Cafa, con Víctor Villalba. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para tus compañeros, y realmente muy triste. Sin duda, Rafael, en su momento, si se puede decir, hace el niño mimado, el chico mimado allí del grano de... Sí, me malcrió muchísimo el señor Osvaldo, nuestro presidente, ¿verdad? Y tenemos una pérdida muy importante, la verdad que muy triste, realmente muy dolido estoy, porque era prácticamente mi segundo padre. Es un señor que, como siempre le decía a la gente, es un señor con un conocimiento, una sapiencia, una sabiduría infernal, impresionante. No solamente nos enseñó a jugar fútbol, le enseñó a Osvaldo, nos enseñó a ser gente, personas buenas, humildes, porque más humilde como Osvaldo no había. Yo le conozco demasiado bien y una realmente muy... Lo que está pasando ahora es algo realmente muy doloroso, perder así como siempre le digo, el rey. Sin duda, Rafa, recordar alguna anécdota en su momento con él, algo para recordar, alguna frase de varias, porque decía, es como un segundo padre para vos. Sí, tengo muchas anécdotas con él, porque siempre compartía momentos. O sea, siempre estaba con él en la derrota y en la victoria, ¿verdad? Pero tengo muchas anécdotas con el señor Osvaldo, muy lindas anécdotas. Y te voy a contar una de ellas cuando un día le dije, íbamos a jugar un torneo, o sea que por el campeonato, ¿verdad? Íbamos a jugar y le dice al negro, le dice, guardale a Rafael porque el miércoles jugamos contra San Paulo, le dice, por la Supercopa. Y yo, el negro viene y me dice, Cubilla, yo quiero que juegue, me dice. Pero él no me puso en la lista de concentrados y no me fui a la concentración. Y cuando Osvaldo se va a la concentración, le dice al negro, no vino Rafa, le dice. Y le dice el negro, si no le traje, le dijo. Y le dice al negro, y vos vas a hacer el gol, le dice al negro. Qué locura, Y de esa tenía varias anécdotas allí con el propio Cubilla. Era anécdota, mira, creo que era así la final contra San Cayetano, cuando estaba con él, estaba solo con él yo, en la tabacalera, y yo le pregunto, estábamos llorando los dos, y él le salía lágrimas y yo le decía, ¿te vas preso? Y le decía, no me voy a ir. Yo ya le conocía, ¿verdad? Yo sabía que él iba a estar ahí. Ya no llamaba a ese estado. Entonces nos bajamos los dos solitos y le digo yo,
si te vas, ¿verdad? Le dije, y me dice, no me voy. Y al ratito vengo, llego a casa, prendo la tele, veo ya que él está repartiendo los $100 allá en el hotel, ¿verdad? Sí, sí. No, cosa que no manejaba todo, ese señor tenía unos conocimientos y manejaba era un sabio, era un sabio el que manejaba todo, no solamente en la parte de fútbol, ¿verdad? Sino te manejaba todo, en toda la parte integral del jugador, así como te dije, no solamente nos enseñó a ser buena gente, buenas personas, nos enseñó a ser ganador, tener una mentalidad diferente a todo, ¿verdad? Porque eso hizo el señor Osvaldo, hizo un impacto en el fútbol y realmente así fue, ¿verdad? Con el profesor Cubilla, ¿verdad? Hizo un impacto, algo que siempre yo voy a seguir sosteniendo, ¿verdad? Que vino el señor Cubilla y transformó todo esto con el señor Osvaldo, un pensamiento diferente a todos. Y me inculcó a ser ganadores, mira, donde siempre dije, era donde Olimpia, hasta hoy día, yo de repente en Copa Libertadores o en Sudamericana o en cualquier torneo internacional, siempre me decía a mí, no temas, no hay que temer, pero hay que respetar, me decía. Imagínate, vos, son términos, era un filósofo el señor Osvaldo. Yo todos los días estoy con él, hasta hace poco estaba con él, y siempre me iba y aprendía muchas cosas con él, ¿verdad? Rafael, ¿qué nos puedes contar de Osvaldo en los momentos adversos? Porque todos venimos hablando de cuando las cosas andaban bien, que él siempre parecía, estaba, pero cuando las cosas no salían, ¿cómo era Osvaldo? ¿Cómo actuaba él con el grupo de jugadores sobre todo? No, él era una persona que siempre, imagínate, siempre seguía las prácticas, se quitaba el zapato, por decirte nomás, cómo él manejaba la parte aquí del grupo, así, era diferente, mira, Osvaldo era diferente. Ahí llegaba a las prácticas, se quitaba el zapato y agarraba y pateaba un penal ahí con Almeida, con el... siempre era algo... o sea, que llamaba mucho la atención en el sentido de que siempre le daba alegría en el grupo nuestro, ¿verdad? En un grupo del 79, que fue, como él dijo siempre, que es un grupo excepcional, el grupo 79. Y aparte de eso, cuando estábamos, por decirte nomás, cuando llegábamos un partido trascendente, así un partido, de repente él entraba en el vestuario y decía... llegaba el secretario o llegaba por decirte, llegaba por ejemplo Javier o sea, tenía mucha gente alrededor y llegaba y decía, cuando él iba a llegar al vestuario, ya no, o sea, es impresionante de cómo nos transformamos, cómo tenía un temple ese señor, una figura así, no era normal, te voy a decir, era algo que transmitía, algo que... Yo siempre le digo a la gente, tenía que estar ahí, yo estuve siempre a su lado, ¿verdad? Y decía, ellos son mejores que ustedes, decía, no, demuestra que somos los mejores, decía, y nosotros vamos a jugar contra todos y vamos a ser los más grandes, decía él, nosotros somos los más grandes. Él decía eso, tenía una mística, un temperamento, era un ganador porque son palabras que, mira, por eso te digo, tener que estar ahí. Hay mucha gente que no sabe y solamente no saben muchas cosas que yo sé, ¿verdad? Que yo estaba siempre con él, estaba sola siempre con él. Mira, te cuento, había mucha gente también que le visitaba, pero él hay temas, por ejemplo, que no tocaba con mucha gente, pero siempre me hablaba y... por decirte, conmigo, de repente así se desahogaba, estaba con él, me contaba muchas cosas y siempre nos reíamos, estaba siempre con él, siempre le visité, siempre estuve con él, era el único que entraba a la calera, era yo, después no había otro. Rafael, te quería consultar aquella etapa de la adolescencia, porque vos mismo lo decías, que te malcriaba bastante. En tu caso te tocó aparecer en la primera Olimpia a los 15 años. ¿Cómo era el trato en aquel momento con él? Prácticamente empezando la adolescencia en ese momento con una responsabilidad tan pesada de jugar en la primera Olimpia. No, en esa época, yo tenía 15 años cuando estuve ya con esos pesos pesados, ¿verdad?
estuve ya a los 15 años, se fue, jugamos una final contra Cerro en la cadete, ¿verdad? Y creo que ganamos, salimos campeones y hice, imagínate, hice 36, 38 goles hice, en la cadete de Olimpia. Y cuando eso, antes pues la gente seguía, por decirte, para uno, antes jugamos siempre finales así de formativas, de cadete, ¿verdad? Porque yo de cadete subía primera, ¿verdad? Y estaba Maño, estaba Huelmo, estaba el profesor Cubilla y estaba Osvaldo, ¿verdad? Y le dice, por decir, porque yo antes era pelirrojo, y Luis Torres le dijo a Cubilla, aquel que juega bien, tiene unos movimientos excepcionales. Por siempre hablo con Luis, siempre nos reunimos, siempre cenamos, comemos, mira, yo siempre hablo con ellos son como mi papá, son también Luis, Sola, todos, siempre nos reunimos siempre para festejar lo de la Copa Libertadores, siempre nos reunimos para juntarnos para organizar lo de la Copa del Mundo, así, porque vos sabés que esas cosas son, ¿verdad? Te cuento así de manera, así como vos me decís, por ejemplo, yo tenía 15 años, ¿verdad? Vos sabés, yo tenía un temperamento, tenía una personalidad distinta, ¿verdad? Porque yo siempre en mi infancia, siempre me he juntado con gente mayores, nunca llegué a estar con gente así en mi edad, ¿verdad? Y no sé, a lo mejor eso me fue más fácil para juntarme con esa gente, por decirte, casi ya la mayoría de los jugadores de Olimpia eran ya, por decirte, eran ingenieros, arquitectos, eran abogados. Esas son cosas que me ayudó muchísimo. Aparte era un plantel muy, por decirte, eran todos gente ya de edad y eran muy profesionales, ¿verdad? En ese entonces cuando que vino Cubilla, vino a hacer ese impacto acá, ¿verdad? Y que hay cosas que la gente no sabe, ¿verdad? Por decirte, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero yo todos los días estaba con Cubilla, está la misma, te voy a sostener. Yo siempre estaba con el negro, que venía siempre a comer en casa, y estaba siempre con Osvaldo, ¿verdad? Y era por decirte, eso de malcriar, eso por ejemplo, te cuento una cosa, cuando llegaba en la concentración, íbamos a jugar contra Cerro, y llegaba en la concentración, lo primero que hacía Osvaldo, irse a mi habitación y me preguntaba, ¿qué tal está Rafael? Me dice, bien, pero si ganamos, no te vayas a preocupar, le decía. Y agarraba, ya me dejaba tomarte eso para tu nazca, me decía. Son cosas que, mira, y vos sabés que yo me iba y me inflaba 100 veces más jugado. Y me decía, ya sabes, me decía él, ya sabes dónde voy a estar, me decía. ¿Y cómo uno vas a sentirte? ¿Cómo uno te va a sentir así, protegido? No en el sentido de... O sea, yo siempre digo de mi forma de pensar, de mi visión, ¿verdad? Porque siempre, si hay un presidente y si ve en vos, si ve que vos, por ejemplo, te dedicás, ¿verdad? Eso... Tuve mis cosas también, no es que yo te voy a decir que fui un santo, ¿verdad? Porque también me porté mal, ¿verdad? Pero siempre, como dice la gente, siempre fui no sé cómo te voy a explicar, un loco lindo, ¿verdad? No un loco malo, ¿verdad? Y hay cosas pero eso se aprende a través del tiempo, a través de manejarme con esa gente que ya eran gente grande, ¿verdad? Que eran, como siempre, como te digo, que ellos prácticamente eran mi papá y como siempre siempre digo, estos jugadores que yo jugué con ellos son todos, para mí son son boina verde, digo, porque ese grupo del 79 fue extraordinario, hermano, y éramos conducidos por el señor Osvaldo y por un cuerpo técnico excelente, son profesionales, brillantes. Cubilla, mira, si yo te cuento toda la anécdota que tengo con Cubilla, cuando íbamos a jugar la final, cuando íbamos a jugar la semifinal, te cuento una anécdota, salgo al hotel y me dice Cubilla, ¿cuánto calzás? Me dice, Rafael, ¿cuánto calzás? 41, profe. Yo atendí antes un partido contra Inter de Porto Alegre. Y le dice el presidente, vamos a regalarle un zapato a Rafael. Le dice, imagínate un poco cómo manejar la parte psicológica, ¿verdad? Imagínate, tampoco yo era un pendejo todavía, ¿verdad? O sea, por decirte, ¿verdad? Y él agarraba por decirte, ¿verdad? Me tenía que dar un regalo para que yo me sienta bien o para que me agarre con, no sé. Son cosas que solamente, como le digo a la gente, tenés que estar, tenés que vivir, tenés que chuparte del vestuario. Yo de los 8 años me chupé el vestuario de Olimpia y sé cómo se maneja el Olimpia. Por eso algunas veces, por decirte, siempre le digo al presidente actual, le digo, eso que le estoy comentando a usted al aire,
yo quiero ayudarle al Olimpia. El Olimpia me dio todo a mí. Gracias al Olimpia a mí conseguí muchas amistades, muchos amigos afuera y adentro, ¿verdad? Mediante el fútbol y mediante el Olimpia, mediante el señor Osvaldo, lo que hicieron. Creo que el Olimpia es, como dije cuando estuve jugando en México. Imagínate, estuve jugando en México y me dicen, el Olimpia está entre los 8 mejores equipos del mundo. Es mentira lo que digo, corrígame por eso. ¿Sí es cierto? Cierto es, por los equipos ganadores a nivel de torneos internacionales. Entre los 8 mejores. Por eso te digo, yo por ejemplo, mis compañeros cuando estuve en México me decían que siempre el Olimpia es lo más grande, en todas partes del mundo, el Olimpia, como siempre le digo a la gente, Olimpia es como el Real Madrid, como el City, como el Barcelona. Olimpia es lo más grande. Vos sabés, la gente no se imagina lo que están en el Olimpia, como yo alguna vez le digo a los jugadores, ustedes no saben dónde están parados, ustedes están en el Olimpia, y no se imaginan dónde estamos. Cuando vos estás dentro del Olimpia, vos mirás la montaña y hay 100.000 que quieren entrar acá en el Olimpia, y ustedes son los privilegiados que están acá dentro del Olimpia. Pero cuando uno sale, ¿verdad? Cuando uno sale de ahí del Olimpia y se va a jugar en un equipo, no sé, como mediano, así más o menos, después recién se da cuenta, ¿verdad? Cuando vos perdés algo que no valoraste, después cuando salís, ahí recién valorás. Es así, ¿verdad? Y sí, muchas veces pasa. Uno valora las cosas cuando no las tiene y no cuando las tuvo. Así es. Rafa, te quiero hacer una última pregunta, porque me piden que te consulte. Hoy ya ha pasado el tiempo, a modo de anécdota nada más. Te hago la pregunta. Osvaldo te dijo algo cuando pasaste a Cerro, que te llamó, te dijo algo en ese momento. No, ahí me mataste. Ahí me mataste. Hoy como anécdota no. Lorenzo Almagro, y se van a mirarme un partido contra Rosario y está 3 dirigentes de Cerro. Y Osvaldo me dice, veníamos a salir campeón de América, me dice. Y yo no manejaba el tema de mi carta, de mi pase, ¿verdad? Manejaba a don Carlos Quieto, que era el empresario de 1.000 jugadores profesionales, ¿verdad? De la América, de Millonarios, de todos los equipos hermosos, ¿verdad? Entonces yo le digo al presidente, yo no manejo mi padre, yo quiero venir, presidente, venir acá, me dice. Y después me fui a hablar con él. Esta hora cuando existía la polla, ahí me fui. Vos sabés, los dos lloramos como esa criatura lloramos, porque yo no me quería aprender de él. Y él me decía, anda a jugar, me decía, anda a jugar. Yo le decía así al negro que vos sos el número 10, vos, así me decía él. Y lloraba, y yo lloraba también, dame una oportunidad, le decía, eso te voy a hacer. O sea, mi comentario de ahora, te voy a decir la realidad, la verdad. Los dos lloramos. Me senté y le dije, Presi, por favor, dame esa posibilidad, profe. Así el presidente era. Y me decía, anda a la concubilla, carajo, y vas a jugar, me decía. Y yo le decía, pues ahí ya estamos en son, le dije yo. Y él me dijo, anda, carajo, jugar, vas a ser titular. Y yo voy a ser siempre tu padrino, carajo, me decía, así no va. Esas son palabras textuales. Y yo le dije, y después me miró, así fijamente me miró y me dijo, te vas a ir a Cerro, Cerro no es igual que Olimpia, me dice, y después te vas a dar cuenta de dónde saliste, me dijo, y dónde entraste, me dijo. Y yo le dije, pero no te vas a enojar conmigo, Presi, le dije, anda, me dijo. Y le dije, gracias, Presi, le dije, anda y ojalá que todo te salga bien. Y me dijo, yo te quiero mucho, me dijo. Pero no te vayas a enojar conmigo, Presi, dame una Presi. Y ahí le dije, ¿sabes cómo le dije? Yo no, Juan, no creo que sea más grande que Olimpia, pero algún día voy a decir que jueguen los dos equipos más grandes de Paraguay. Dame una Presi. En mi mente era todavía así, era frágil de hacia atrás. Y le dije, dame una Presi, no te enojes, andá, me dijo, portate bien. Y sabes que me dijo, cuando te metan una patada en el culo de mi a mí, me dijo, imagínate a vos. Y después le dije otra vez, me fui, creo que me fui a México, vino otra vez y le dije, pero si qué bueno, límpiame. Y me recibió otra, y jugó otra, no sé qué, 98 y algo, pero le pedí perdón, ¿verdad? Esas son anécdotas y momentos donde te acordás pero es así, hermano querido. Un gusto como siempre, Rafa, hablar contigo. Gracias por este momento, abrazo grande a la distancia. Un abrazo. Igualmente, Rafael Bobadilla.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo, te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y actívalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Vamos con el repaso de lo que se vendrá en la fecha, recordando un único partido. Será a las 19 hoy, para el lunes el juego de Olimpia ante Ameliano. Hoy a las 19 Tacuaré ante Sportivo Luqueño. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de venta a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tupi te acompaña a la vuelta a clases. Increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La gente sabe. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy sábado 3 de febrero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tus tarjetas de crédito y tú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ayer la victoria de Guaraní, Víctor, ante Nacional. Se le está abriendo el arco al conjunto legendario y hasta aquí invicto dentro del torneo. Sí, ganó bien Guaraní, fue contundente. La vez pasada ante Tacuarí lo mismo y me parece que evolucionó un poquito más en el juego el conjunto de Evo Baglio. Igual él decía que ve a su equipo 7 puntos. 7 puntos, digo, en un le momento, falta aún mejorar. Por ejemplo, daba el tema del traslado muchas veces. Como que en el medio se traslada la pelota más de la cuenta cuando el equipo puede jugar de primera. Y así describía uno de los goles de Guaraní, donde hay una recuperación, cruza en la mitad de la cancha y en 2 pases Walter González estaba frente al arquero. Pero buen momento de Guaraní. Del otro lado yo lo veo ya preocupante a lo de Nacional. Un comienzo estaba recibiendo una buena cantidad de goles. Pensé que ante Olimpia mejoraba, pero ayer retrocedió por lo menos un par de pasos y ahora se viene la Copa Libertadores. Sí, y lo que noté de Nacional precisamente es muy frágil, o sea, de mitad de campo hacia atrás le llegan muy fáciles y le hacen muchos goles, muy fácil, cosa que antes no pasaba. Por ejemplo, vos mirabas el Nacional del año pasado con el mismo entrenador y no ocurría esto. Es cierto, se fueron muchos jugadores, pero después vamos a entrar a detallar allí porque ya lo tenemos también a uno que está funcionando y muy bien hoy en Guaraní. Buen gol hizo. Por Riveros, que hizo un muy buen gol y el buen trabajo que viene realizando en Guaraní. Te saluda Jorge Sosa, estamos con Víctor Villalba, Germán Cafa. ¿Cómo estás, Paul? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo ahí para los muchachos ahí de la mesa. Bien, Paul, buen comienzo hasta aquí, tanto en lo personal, en lo colectivo, con gol incluido en tu caso el día de ayer y estas primeras fechas del campeonato para vos, Paul, con Guaraní. Sí, la verdad que sí, muy contento por haber empezado este torneo de la mejor manera. Empezamos con lo que fue el último campeón y bueno, desde ahí fue un comienzo muy lindo, entonces ya muy contento por el trabajo que venimos haciendo y esperemos seguir por este camino que será el que nos va a llevar al objetivo que tenemos. ¿Qué le está pidiendo hoy el nuevo entrenador de la mano de Bobaglio? ¿Qué tiene esa marca registrada este equipo de Guaraní en el día a día? ¿Cómo es allí en los entrenamientos igualmente el entrenador? Realmente, como dice el profe, es un proceso nuevo donde estamos empezando. Él quiere tratar de implementar la intensidad que se ve en los partidos. Bueno, por suerte hicimos un buen arranque, como te dije, y nos está yendo bien en lo que nos está pidiendo el profe. Paul, gol con dedicatoria. ¿Qué se viene, nena o nene? Y realmente todavía no sabemos. Tiene recién 4 meses mi señora y todavía no sabemos de qué va a hacer. Bueno, felicitaciones ante todo. Recién vos hablabas de que el profe le recalca mucho lo que es la intensidad, la dinámica de juego, y se nota eso desde afuera. Pero te pregunto desde lo físico, porque eso es un desgaste importante que genera. No es fácil mantenerlo durante los 90 minutos, 95 minutos, y no es fácil mantenerlo durante todo el torneo. ¿Cómo se sienten ustedes de lo físico para poder soportar esa dinámica que quiere el entrenador? Bueno, realmente, como te dije, hicimos una buena pretemporada. Ya veníamos nosotros de entrenar muy seguido, entonces sabíamos que desde un principio el profe nos pidió mucha intensidad, o sea que
en el juego que él quería implementar en nosotros. Él pedía mucha intensidad. Bueno, nos preparamos de la mejor manera lo que fue la pretemporada y ahora se está viendo el resultado de todo ese trabajo que venimos haciendo. Paul, ¿qué te da la dupla con Mario López? Porque él aparece como cara nueva en el equipo y se nota un funcionamiento interesante ya en este arranque de campeonato. A veces está el proceso de adaptación, pero por ahora hay una buena complementación, ¿no? Sí, realmente sí. Realmente con cada dupla que me toca jugar trato de complementarme. Solemos a tratar de compartir mucho lo que es el entrenamiento, la concentración y tratar así de complementar en los partidos. Bueno, por suerte con Mario vino y también se adaptó rápido a lo que es mi estilo de juego también, entonces por suerte no está yendo bien. Y qué tranquilidad que les da a usted ahí atrás, sabiendo de que tienen a gente arriba que son picantes y eficaces, porque bueno, mira, Alcaraz está pasando un momento extraordinario, convirtiendo goles, destacándose, y lo de Walter González, que salió de Olimpia, muy cuestionado, y hoy es una figura muy importante de Guaraní. Cuando entra Charpentier también convierte, eso le da una tranquilidad importante a la gente de atrás, como vos, como Servio, como los centrales. Sí, realmente sí. Como te dije, tratamos de nosotros complementarnos ahí con Mario. Bueno, así como decir, tenemos gente de que en cualquier momento puede hacer daño ahí arriba, como lo mencionaste, lo que es Adri, que viene de un equipo también importante como lo de la Libertad. Entonces vino también se adaptó rápido a lo que el profe le pidió. Bueno, por suerte, como dijiste, está pasando por un momento que es bueno para él y ojalá que siga así. Bueno, realmente tenemos muy buenos jugadores ahí arriba, entonces nosotros también le damos esa tranquilidad de que ellos hagan el gol y nosotros ahí defendiendo con Mario y todo la sala defensiva. Paul, en la interna del grupo, ¿ya se meten en la cabeza la idea de que pueden pelear el título o es paso a paso todavía temprano, remarcando eso de que es un equipo en construcción? Bueno, nosotros como objetivo principal siempre, como todo equipo grande, como es pelear arriba. Bueno, nosotros nos propusimos eso de ir paso a paso. Como dije, tenemos un plantel joven, un buen grupo que quiere pelear eso y ya también con el profe que nos inculca a ir paso a paso. Bueno, muy contento por el momento que estamos pasando. Bueno, recién van las 4 fechas y como te dije, esperemos que sigamos así por este camino para llegar al objetivo que tenemos todos. Un gusto, Paul, gracias por este momento y a esperar entonces a ver si es nena o nena en los próximos meses. Seguirán los festejos sobre Brasil, ¿verdad? Sí, seguramente que sí, hasta que nazca. Excelente, un abrazo, gracias. Un abrazo para todos, señor. Paul Riveros, autor del primer gol de Guaraní ayer en la victoria por goleada ante Nacional 4-1 y en el Arsenio Erico. Darío, y en la vuelta sí me detengo en el tema nacional. Está con una preocupación importante ya sobre el hincha, el propio dirigente, la gente de Nacional, porque no es el mejor de los comienzos. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Germán, decías lo de Nacional, sí, una nueva defensa, nuevo arquero, zona defensiva, sí. Se fueron varios en realidad a lo largo del equipo y mucho de lo que tiene que ver con el funcionamiento en ataque igualmente. Sí, o sea, arriba le está costando, pero sobre todo las transiciones de mitad de campo hacia atrás, las veo como un poco lento el retroceso, las líneas muy abiertas, le llegan muy fácil a Nacional y bueno, uno se puede defender hasta un cierto punto, pero cuando te atacan tanto, pasa lo de ayer, que te convierte en 4 goles y inclusive pueden haber sido algunos más. Sí,
mirando lo que tenía Nacional, lo que dejó ir, porque ahora juegan Blas y Ojeda, no marcan tanta diferencia aún como para... es cierto, el tiempo va a determinar si hubo un acierto o un error, pero hasta ahora los dos no se han mostrado sólidos, como para decir, Nacional dejó ir a algunos jugadores, cambió en defensa, cambió en ataque, que son los puestos nuevos, por así decirlo, la dupla en el fondo y la dupla de la delantera. Pero hasta ahora no están marcando una diferencia y una imagen de solvencia. Incluso el otro día Blasi jugó el lateral derecho ante Olimpia y el equipo mejora a partir de que él pasa a ser central y cambia con Eduardo Duarte. Pero ayer realmente en situaciones simples se complicaban los goles, hasta fáciles. A Nacional le atacaban y era casi 90% de sensación de gol. Pero toda la defensa también un poco el medio. Claro, desde el medio arranca. Porque de ahí arranca. Claro. Porque desde arriba no se presiona, o sea, pierden el balón y no hacen presión tras pérdida, sino que pierden el balón y se quedan. Y ahí la atacan. Pasan el medio y ahí es una autopista. Una vez que se filtra ya... Es una autopista, la línea es muy separada. Ayer, por ejemplo, no jugó Alfaro. Y claro, eso se notó. Alfaro es un jugador importante. Pero el otro día con Olimpia había tenido un pasaje bueno hasta que después se desmoronó, ¿verdad? Sí, y ayer fue en general, o sea, en los 90 minutos no fue bueno de Nacional. No es fácil que le conviertan 4 goles a un equipo. El año pasado muchas veces puede complicar también. El caso de... Sí, pero eso se prepara, Areño, porque vos sabés que vos comenzás del minuto 0. Claro, así como podés comenzar ganando, te pueden hacer un gol rápido también. Eso tenés que estar preparado para todos los escenarios. Y eso se practica. O sea, bueno, nos hicieron un gol en el minuto 1, bueno, listo, tenemos 89 minutos para trabajarlo, para buscar el empate y ahí ganarlo. Pero si te vas a desmoronar, que te dan un gol tan temprano, así es muy difícil, o sea, te va a pasar factura constantemente eso. Mucho por trabajar tiene hoy. Yo creo que Juan Pablo Pumpido debe estar con la cabeza al rojo vivo, pensando de cómo, porque fíjate que Arévalos no venía jugando, juega con Olimpia, ayer nuevamente el banco, o sea, eso te va a generar... Ayer explicaba que lo reservaron para el jueves. Arévalo va a ser titular el jueves ante Aucas. Puede ser por eso. Lo de Alfaro está con un tema físico, pero por precaución también quedó fuera ayer. O sea, sería titular. Lo que mostró ayer hoy... hacer un doblete en un momento, en el partido 2 juegos atrás, Arévalo. Claro. Sí, antes de que Caballero Mallorquín. Importante, por eso es importante. Pero tiene que ver con el partido de jueves ya. Sí, y ahora se entiende. Algunos cambios, de hecho necesita, porque no va a poner el mismo equipo que acaba de perder 4-1. Va a cambiar en algunos puestos para el partido en Ecuador. Igual... Pero le cuesta, no se ve, no es el Nacional que terminó el año. No es alentador el panorama justo antes del debut de Copa Libertadores. Porque aquí no hay segunda oportunidad, un ida y vuelta y podés quedar sin año copero. Así es. Y justo llega en un momento en el cual 4 partidos a nivel local, no ganó ninguno y encima un nivel en retroceso, porque yo insisto, y ayer la consulta se la formulaba Andrés Anca en conferencia, parecía que evolucionaba el equipo en ese segundo tiempo ante Olimpia, y ayer volvió a retroceder y bastante después de perder mal así ante Guarani. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite TS10 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consultan @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positron. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha. Más de 2.000 millones en premios. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedes hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control. Control Feel Make Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Está cerrado lo de Bruno Valdés para Cerro. Habría que ver en qué versión viene Bruno Valdés para Cerro, porque ya no fue el mismo de América para Boca. Nadie puede sacar la jerarquía que tiene como jugador. No tuvo por allí la cantidad de minutos necesarios, no volvió a ser el mismo después de aquella lesión.
pero en Cerro por allí más arropado. Esto le podría llegar a permitir, si encuentra un lugar en el equipo, estando bien ya Valdés, a Morel en el medio, pasarlo, por ejemplo. Y sí, porque es la posición natural de Morel, que para mi gusto, es la posición que donde rinde mejor lo veo, sí, como volante central. Y si Valdés recupera su nivel que solía tener, bueno, va a ser clave para Cerro Porteño. Él vino haciendo la pretemporada, venía ahora en el banco, sí. O sea, está como para... Viene, juega... sí, aparte recién comienza el torneo, no es que llega tarde, recién ha comenzado el torneo. Yo creo que él es un defensor de jerarquía, por algo jugó donde jugó, pero bueno, el fútbol es momentos, no viene de un buen momento en Boca, quizá ahora en Cerro Porteño pueda volver a ser lo que él fue. Víctor, y con esto, antes para cerrar el tema de Cerro, un punta o un ofensivo, ¿verdad? Sí, un 9 le falta. Un 9. Pero un 9 de características diferentes, porque la vez pasada, ayer hablábamos del tema de Luis Amarillo. ¿Sabes por qué te digo ¿Para qué Luis lo de Amarillo? Un ofensivo, Ya... si bien habló con nosotros hace poquito Oscar Romero, se reintentó otra vez por Oscar Romero ahora. Sí. Le dijo que no, pero en el caso de él quiere jugar afuera, o sea, Claro, quiere seguir en el exterior. Pero intentó, o sea, hizo el llamado, probó, cuando él hace poquito habló con nosotros en el exterior, decía no, en el exterior y más exactamente de Brasil. Pero tampoco es 9. Por eso ahí es donde yo apunto que busca un ofensivo al parecer. Pero ahí, por ejemplo, yo lo interpreto que son jugadores... O sea, son excepciones, excepciones. Excepciones de la planificación, porque me parece que incluso el caso Valdés ya es una excepción, porque Cerro ya estaba cubierto ahí. Pero te aparece un jugador así y tenés la posibilidad de contratarlo, tenés que intentar. Aprovechar. Oscar Romero, si es que quiere jugar en Cerro, obviamente, ¿quién no le haría una oferta? Son jugadores de excepción, pero yo me detengo y yo insisto en lo que ayer planteábamos, el tema Amarilla. Buen jugador, pasaje en la selección, juega en Mazatlán, pero ya tenés jugadores como él. O sea, ¿qué te cambiaría tener a Luis Amarilla? Cerro para mí necesita otra cosa, y por eso ayer no entendía mucho cuando se hablaba, requería una inversión que se nota que Cerro no está dispuesto a hacer. Pero ¿para qué un jugador otra vez en las características amarillas? No es el 9 típico de área. De hecho, se volvió a jugar ayer en Mazatlán. Por eso, o sea, viene siendo titular en México. O sea, hacer una inversión por un jugador cuyas características ya tenés, en parte con Churín, en parte con Fernando Fernández. Salvo que sea que el jugador quiera salir y a partir de allí se da la mecánica de intentar ver si puede salir de... Pero hoy si vamos a urgencia, ¿de qué lo necesitas? Como yo coincido con Víctor, para mí es innecesario tener un jugador del puesto que juega Amarillo. O sea, quizás un 9 de área, referente a área, ahí eso es otra cosa. Sí, pero en el caso de Valdés se entiende que ahí obviamente se daba el deseo del jugador, la posibilidad, y un jugador aparte de regreso importante, tiene doble competencia Cerro, se vendrá la Copa después igualmente, y ahora el torneo local. Siempre muy amable don Marcelo Valdés, padre de Bruno, nos atiende a estas horas aquí en Fútbol a lo Grande. Le saluda a Jorge Sosa, estamos con Germán Cafa, con Víctor Villalba. ¿Cómo está, señor Valdés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Todo bien, amigo. Igualmente. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo escuchó y sintió a Bruno en estas últimas horas con esa, por allí, ansiedad nuevamente de regresar al fútbol paraguayo? Estamos todos felices. Volvió a su casa. ¿Era el deseo por allí que tenía? Sí, así mismo. Después de 8 años. Después de 8 años, es verdad. Hace poco observaba una imagen en el día de la presentación del Fútbol Defensores, porque creo que Cerro justo estaba construyendo el estadio o algo así, esa imagen allí, con una buena cantidad de gente. Lo que sintió también, seguro usted como padre, de verlo allí en esa presentación, los colores de Cerro, lo que significa la familia, después de ese comienzo sacrificado también que tuvo en su momento con Sol de América y llegar a primera y encontrarse nuevamente hoy en Cerro con él, Marcelo. Sí, señora, como es una emoción muy grande que a toda la familia se nos da, ¿verdad? Porque no sé si algunos saben, porque mi papá nació el 1 de octubre, cumpleaños Cerro Porteño, ¿no? Ah, mira, vos no sabía ese detalle. O sea, el abuelo de Bruno. Sí, él lo iluminó. Ajá. ¿El nombre de él, para recuerdo? Remigio. Don Remigio. Ah, bueno, a partir de allí ya toda la familia. Ustedes son de la zona de Fernando, ¿verdad? Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, sí. ¿Cuándo habló con él? ¿Habló hoy, ayer? ¿Cómo lo sintió? ¿Cuándo él estaría en el país? No, eso todavía no sé, porque están haciendo trámites todavía. Él hizo toda la pretemporada con normalidad, es más, ahora estaba en el banco en el partido de Boca, anteriormente. Él está físicamente está 10 puntos. 100% está. 100%. Esperando nada más ahora lo que tiene que ver con finiquitar, por allí también el tema de la casa ya, papeles que tienen que ver un poquitito con los tiempos propios para que pueda estar aquí en el país.
Así mismo, amigo. ¿Y hay algún día estimativo que podría llegar a estar aquí en Cerro, ya en Asunción? ¿Cómo? ¿Un día estimativo, una chance de cuándo podría estar? ¿Para el martes, para el miércoles? Entre el lunes o martes. Lunes o martes, correcto. ¿Por cuánto tiempo el acuerdo? Un año, porque vuelve con opción de compra, ¿verdad? Correcto. Préstamo por un año. Sí. Correcto. Entonces préstamo por un año y después allí ya dependerá de Boca, que también en cierta manera estaba buscando por el tema del cupo también, o sea, estaba buscando también Bruno. En su momento se habló mucho del tema de Olimpia, le llegó a llamar Francisco Chiquiarse y él dijo no, porque no, recuerdo el Tato Aguilera, colega de Teis Sport Argentinas, nos dijo no, por su amor por los colores de Cerro, le dijo no Olimpia. ¿Eso fue tan real, don Marcelo? Sí, creo que sí. Fue real el tema de los colores. Sí. Entonces ahora se cumple nuevamente el deseo suyo, de tanto del jugador como de usted también, de su regreso a Cerro. Así mismo, don Marcelo, ¿y qué le dice Bruno? Bueno, imagino la felicidad inmensa que debe tener él, pero ¿qué le dice? ¿Cuáles son las expectativas que espera de este año con Cerro Porteño, que va a tener Copa Libertadores, que inclusive va a estar a la vista de acá de los dirigentes, los propios de APF por el tema de la selección? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué le comenta a su hijo? Y sí, justamente por eso fue la decisión prácticamente de venir a Cerro, porque él ama la selección paraguaya, siempre quiso volver a la selección paraguaya, pero por el motivo no se le dio y ahora, como vos decís, está más cerca a la vista del entrenador y él primero también va a recuperar su nivel, lo que fue él, jugando muchos partidos, ¿verdad? Es recuperar su nivel y por ahí es llamado a la selección, brindarle a la selección 100%. Y de este paso por Boca, ¿qué le contó? Porque se nota como que le costó la adaptación, no tuvo esa cantidad de minutos que todo jugador pretende jugar. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué le pudo contar él? Bueno, y en Boca hay un mundo aparte. Son enfermos de esa gente. Son fanáticos. Y lo que pasa es que uno, el argentino, siempre va por los argentinos. La prioridad siempre van por los jugadores argentinos. Y había superpoblación nomás en su puesto. Y él quería jugar, cuando le llamó Román esa vez, le dijo que iba a jugar. Y jugó esa vez un poco. Entonces le cambió el técnico, o sea, hubo varios motivos por los cuales él quedó un poco rezagado, ¿verdad? Y además que yo creo que la gente de Boca tiene un emocionado juveniles y le da más chance a los juveniles. Correcto, Marcelo. Como siempre, muy amable. Entonces se dieron todas esas situaciones, desde el por qué por allí no tuvo la continuidad necesaria que quería él, ahora regresar al país, por qué no volver a la selección nacional. Y bien decía, entonces podría ser el martes, miércoles, para que esté ya en nuestro país Bruno nuevamente. El abrazo a la distancia y gracias por este momento. Vale, amigo. Igualmente. Para la mesa. Marcelo Valdés, padre de Bruno Valdés, su deseo de volver a Cerro, se da entonces por un año el préstamo y la vuelta de Bruno Valdés al conjunto azulgrana. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A, porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria S.A. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Indalco Seguridad Industrial. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Dani Gamarra, saludo para el amigo Dani Gamarra, reporte de sintonía a estas horas. Igualmente reporte de sintonía de Juan Hidalgo, me dice Bruno Valdés comenzó en la escuelita de fútbol de la cooperativa Medalla Milagrosa, otro de los
chicos que pasó también por la cooperativa, entonces Medalla Milagrosa por la escuelita de fútbol del caso de Valdés. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Ya comer respaldo total. Recupera la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la cita hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Mil Empeños, venta arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. Cerro salió ahora al mediodía rumbo a Ciudad del Este. Allí se va a hospedar en un hotel en la zona de Ciudad del Este. Y mañana el partido ante General Caballero en la ciudad de Karen de 18-15 mañana. General Caballero Cerro Porteño, luego atractivo partido igualmente, después de todo lo que está demostrando desmayó esa fallida actuación, si se puede decir, en el primer partido, pero después a partir de allí está mostrando una versión bastante buena, óptima, la del 2 de mayo ante Libertad, partido más que atractivo igualmente mañana 20:45 en la Huerta. Sí, un equipo rápido, sí. Con chicos dinámicos, muerden, con ese, se nota ese hambre de gloria, sí. No tienen nombres rebombantes, pero un equipo complicado. Equipo complicado. Sí. Y hablando de momentos complicados, el que no había arrancado muy bien y le viene, la verdad, de forma perfecta esta victoria ayer en un atractivo partido. 5 goles, un muy buen primer tiempo, fue el triunfo de Trinidense ante Sol de América. Necesitaba de la victoria y está en línea Alan Pereira, jugador de Trinidense. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal por ahí? Bien, súper bien. Alan, creería que en el caso de ustedes también ya estaban un poco necesitando la victoria, que finalmente se dio en un muy buen partido ayer en Villaliza con goles, con emociones. Sí, ya no hacía falta esta victoria para levantar lo anímico, porque venir de 3 fechas cayendo creo que fue bastante doloroso, y el partido de anoche fue complicado y logramos sacar el triunfo. Ayer ese buen comienzo de partido, el 2-0, la velocidad tuya, de Romero, del propio Del Valle, como que encontraron todos esos condimentos en la hora del juego ofensivo. Sí, habría que ver después ya para analizar un poco la situación defensiva también, cómo le terminan convirtiendo y igualando a ustedes. Pero ese comienzo fue bastante intenso ofensivamente de Trinidense. Sí, el profe, el cuerpo técnico siempre nos dice a mí y a Fer, en este caso, ¿verdad? Porque estábamos haciendo dupla el partido anterior, y Pedro, que se acopló también, de meterle mucha intensidad en la parte de arriba para poder llegar a los goles rápidamente, ¿verdad? Gracias a Dios se dio ayer, y por algunas cuestiones de errores nomás nos empataron en el partido, pero pudimos corregir luego eso para sacar el resultado. ¿Cuántos años en la actualidad, Alan? ¿Cómo? ¿Cuántos años? ¿Qué edad tenés en la actualidad? 24. ¿Tus comienzos fueron en Guaraní o antes en otra institución? Tuve varios pasajes yo en Sport Colombia, Ruideño, y fue Guaraní. Ah, Sport Colombia. ¿Sport Colombia hasta qué categoría? Ahí hice 2 categorías, ¿no? Sub 14 y sub 15. Después ya fui a Ruideño, y después ya a Guaraní ya me acoplé en la sub 19. Sub 19 ya sub 23. Después Resistencia, volviste a Guaraní y ahora Trinidense. Así mismo. ¿Sigue siendo tu pase Guaraní o saliste libre de Guaraní? ¿Cómo está tu caso allí? No, sigue perteneciendo el pase a Guaraní, sigo perteneciendo al club. Ah, correcto. ¿Y qué te dijo José Arrua, volviendo al punto allí del detalle con jugar con Romero, los dos bastante potentes allí? Es más, me parece que en el segundo tiempo como que Romero también ya se quedó un poquitito sin aire por ese formato de juego después cambiado y algunas modificaciones allí. ¿Cuál es la indicación inicial allí de Arrua dentro de lo que se vendrá para un semestre que tendrá un toque de Copa Libertadores para ustedes? Algo no menor también ya de aquí a poco, Alan. Y la verdad que el profe te transmite bastante la confianza, ¿verdad? Lo primordial de eso, a mí y a Fernando, que nos quedemos bien parados en las líneas, y luego ya en buscar los espacios para romper las líneas, para generar espacio para Pedro, para Cuca, y generar así el juego, ¿verdad? Tratamos de hacer todo lo que el profe nos
nos dice con esa confianza, y ayer fue también un partido perfecto. Fernando también creo que estuvo de la mejor manera, y bueno, ya le llegará también a él el gol, y estoy seguro que estamos por buen camino. Alan, recién vos marcabas que, bueno, por unos errores el equipo rival, en este caso Sol de América, les empató el partido. Pero anteriormente al primer gol de Salcedo, tuvo un mano a mano Salcedo, que era para el descontar, que tapó muy bien Zamudio. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento, ese lapso con Trinidense? Porque viendo el arranque del partido, que fue un arranque tremendo, abrumador, que lo pasó por encima prácticamente a Sol de América, hizo los 2 goles, y de golpe se encuentran con esa jugada de Salcedo, después viene el 2-1, el 2-2, y ahí se vio un poco complicado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue, crees vos, que le pasó a tu equipo? Si hubo un relajo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó ese momento de estar muy bien a estar empatado? No, creo que bajamos nomás un poco la intensidad, y ahí ya Sol hizo de su parte y buscó los espacios, ¿verdad? Y rápidamente buscaron el empate, ¿verdad? Y por suerte, luego de eso, medio que nos volvimos a estar en esa sintonía de la intensidad, y se vino el penal, ¿verdad? Y a bajar esa intensidad es que quiere decir que retrocedieron un poco y le dieron el balón a Sol, en lugar de haberse quedado ustedes con el balón y defenderse con la pelota. Hubiera sido lo mejor. Sí, eso sí, pero por cuestiones de fútbol, ¿verdad? A veces se da totalmente diferente el partido, y bueno, por suerte se sacó el resultado que vinimos a buscar, y nos fuimos victoriosos. Y quizás también el tema de la alta temperatura también hace que uno merme un poco la parte física, y eso quizás le jugó en contra. Sí, el calor se juega en contra, la temperatura yo creo que también a veces te juegan, como dije, en contra, pero por suerte supimos sobrellevar. Un gusto, Alan, a descansar un poquito este fin de semana y después ya a prestarse para lo que se vendrá en lo sucesivo para Trinidense. Un gusto, gracias. Dale, gracias, un abrazo grande. Igualmente, Alan Pereira, delantero de Trinidense. Ayer victoria, el primer triunfo del torneo de Trinidense, 3-2 ante Sol de América. El partido fue en Villa Elisa. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar a solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Hoy Tacuarembó Luqueño, Luqueño anunció 2 bajas de su elenco habitual. Jorge Mendoza no está y Rodrigo Alborno son los 2 lesionados. Y en el caso de Mendoza veía que puede ser una lesión que lo deje fuera algunas semanas, porque dice el futbolista se encuentra con una lesión grado 2 del ligamento colateral interno rodilla izquierda. Y eso suele tardar por lo menos un mes. Sí, un mes o un poquito más, porque es una zona muy sensible que te molesta a la hora de patear con el borde interno, de trancar, hasta hacer un giro molesta. Por eso no va a ser inmediato lo de Mendoza, se va a perder varios partidos. Sí. Y en el caso de Alborno dice una tendinosis bilateral del aductor. Acá una tendinitis, es una tendinitis mal curada, o sea, se te hace algo crónico dentro del aductor. Quizás pueda volver en menos tiempo, ¿o te parece que igual da para, pero ya es muscular. Tener precaución? El tema muscular es complicado. Dicho sea de paso, está en busca de un lateral. A ver si las próximas horas... ¿Por izquierda o por derecha? Por izquierda. Por izquierda. Está buscando un lateral por izquierda, Sportivo Luqueño. Y justo se dio la lesión de Alborno, ahora sí. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente.
Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Reiterar hoy un solo partido, Tacuaré Luqueño. Tacuaré Luqueño será en Villa Elisa a las 19. El partido que estaba programado para hoy de Ameliano Olimpia pasó para el lunes 19:30. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más de repaso de partidos, mañana en Carendé, General Caballero Cerro Porteño será a las 18:15. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Decíamos 18:15 General Cerro y 20:45 Libertad 2 de mayo. Libertad 2 de mayo en la Huerta, 20:45 ante General Cerro Porteño. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. En la Premier está jugando ahora Newcastle con Miguel Almirón de arranque. 5 minutos del segundo tiempo, está empatando 2-2 Newcastle ante el Luton Town. Por suerte ya no se mueve Almirón de Inglaterra, porque estaba la posibilidad de ir a Arabia. Deportivamente no le iba a hacer nada bien eso. La vez pasada estuvo en la banca y hoy titular Miguel Almirón, como lo es habitualmente en su equipo. Que repito, 2-2 está empatando ante el Luton Town en condición de local. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. En otro partido, el Brighton está goleando 3-0 a Crystal Palace, todavía sin Julio Enciso, pero para fin de mes se prevé su retorno, ya está intensificando en la parte física, mientras el Brighton está ganando 3-0 y se sigue posicionando bien, está escalando al 7º lugar con este triunfo. El 7º lugar siempre es bueno mantener por lo menos hasta el 7º, porque dependiendo de las combinaciones de campeón de Copa de la Liga o de FA Cup, el 7º podría agarrar algún cupo europeo. Así que repuntó de vuelta el Brighton, de momento no lo tiene Julio Enciso. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bacé, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, con descuentos de hasta el 50% en cuidado personal y solares en todas nuestras sucursales. Además, comprando contigo Money tenés 15% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte.
0971-1080-10. Está hoy el WhatsApp, pero no es que sábado le dimos libre. No, vamos a habilitar aquí 0971-1080-10 para los audios. Creo que ya llegaron algunos anteriormente, Víctor, pero vamos a habilitar nuevamente ahora 0971-1080-10 para los audios del WhatsApp. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos de mañana. Esta vuelta a clases con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Decir bienestar y certeza exige Impago. Más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Empezamos el repaso de audios de WhatsApp al 0971-1080-10. Buenas tardes, ¿qué tal los jefes? ¿Cómo están? Te saluda el profe Patricio Lescano. Quiero comentar nomás que vamos a estar imparables ahora con la vuelta de Bruno Valdés, imparable. Hoy ganamos, Cerro gana hoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Hola niño, ¿qué tal? Niño, ¿quién sería el candidato para reforzar Luqueño en la zona izquierda? ¿Tenés más detalles? Nombre no me dieron, pero sí están en busca de un lateral. Nombre no me dieron, pero están en busca de un lateral por izquierda. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Hola, ¿qué tal? Hola niño, ¿qué tal? Niño, ¿se le sacó ya Cerro los puntos o todavía? ¿O cuándo se resuelve? Va a llevar, creería, 1 o 2 semanas, ¿verdad, Víctor? Esto, porque sí, se abrió sumario. Va a tardar un par de semanas. Se abrió sumario, tiene que responder Cerro, 2 de mayo. Ayer se dio la reunión del presidente de Cruz, igualmente un comunicado después de que van a trabajar con la policía, la fiscalía. Por ahí pensamos que se podía dar algo, pero es protocolar y ojalá que se vaya ajustando muchas situaciones con la tuerca allí correspondiente, principalmente del lado de la policía. Pero hasta aquí, tema puntos, por lo menos 1 o 2 semanas más. De momento no hay todavía, por lo menos de esa parte del tribunal, una resolución. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Vallemí, accesos Orcas y Perpetuo Socorro Nembú. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides de solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Hola niño, ¿qué tal? El que habló hace rato se queda para la historia también. Historia nomás ya. No sirve. El fútbol es hoy, actual, hoy. No es hace 15, 20, y en el caso de él hace 30 años, 35 años. Obama. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 018-223-23-23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Buenas tardes. Creo que Cerro juega mañana, ¿verdad? No hoy. Y a Cerro le hace falta el 9 y ahí vamos a tener un buen plantel, el 9, el definidor que juegue en el área, pivotee y dé para que Sicilio y Turbe metan. Esa clase 9 le falta a Cerro. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Es verdad, mañana, sé que un oyente allí se apresuró ya un poquitito. Mañana es el partido 18-15 en Mallorquín. Dolor de cabeza, rodillas, pies y tobillos, Quitadol Plus, combina ibuprofeno y paracetamol. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Heladera Midea 300 litros a solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Sin entrega inicial. Escribinos al WhatsApp 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola niño, contento
por la vuelta de Bruno a Cerro Porteño. Bruno es sobrino de Edgar Valdés, aquel jugador de Sol de América, campeón con Sol de América, también zaguero central, ¿verdad? Y ahora solamente falta Oscar, y 9 tenemos en cantidad. Yo creo que es más primordial que le incorporemos a Oscar Romero, y con eso podemos hacer buena campaña en la Copa Libertadores de América. Pásate ya a Salud Protegido y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Más info al 319-0000. Salud Protegida. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. 0971-1080-10 para los audios. Buenas tardes, ¿cómo están? Este oyente que recién dijo que el fútbol es hoy. Solamente para recordarle que para que haya un hoy tuvo que haber un ayer. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lo bueno para vos, Víctor, de 18, 15 a 19. No sé si vais con protector solar, si te toca hoy zona de plateas. A ti te recomiendo para sentarte hoy, ¿o no? Pero hoy la 19 la 19 ya, sí, pero 18, 15 sí ya era 18, para mucha agua. Mucha agua para los primeros partidos. Ayer creería que eso ayudó mucho para el Sol de América Triniense. Ese primer tiempo, sí, porque ya estaba es el partido del segundo tiempo. Igual en el de Nacional Guaraní también muchos goles. Pero hacía un calor terrible. Pero igual se sentía. Se veía que... Y viste que dijo recién que sintieron el arranque intenso de Triniense y les pasó factura el calor, el físico. Se desgastó. Sí. Ahora ayuda el tema de los 5 cambios y todo eso, tener variantes allí en el banco. Pero igual, las temperaturas son muy altas, sinceramente muy altas. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Confirma ahora Conmebol los horarios del cuadrangular final. De hecho, era algo que presumíamos, que Paraguay iba a jugar las 2 primeras fechas en primer turno porque el local siempre va de fondo. Así que a las 17 el lunes Brasil-Paraguay y el jueves también a las 17 de nuestro país Argentina-Paraguay. La última fecha queda a confirmar, dependiendo de cómo se dé en este caso la decisión del título y clasificación. ¿Cómo queda entonces el primer partido? Yo pensé que se iba a jugar en simultáneo la última fecha, pero no, va a ser en horarios diferentes en el mismo estadio en Caracas. Así que dependerá de que pasen las 2 primeras fechas. Brasil-Paraguay, primera fecha, lunes, 17 horas. A las 20 Argentina-Venezuela. Jueves, 17 horas Argentina-Paraguay, a las 20 Venezuela-Brasil. Y el domingo en horarios separados. No hay simultaneidad. Paraguay-Venezuela y Brasil-Argentina serán los partidos. Está con un poco de miedo Seba, porque le toca con Brasil el arranque. Y el dije, sí o sí va a jugar contra todo. Para mí también era quería arrancar con está preocupado, está con miedo, Seba. Quería destacar algo. Tenés que entrar con todo. Sí, vamos a clasificar, si vamos a quedar fuera, Quería remarcar algo. No vi un buen estado de las canchas. La grama se levantaba, todos los equipos intentaban jugar, pero el campo de juego no ayudaba. Sobre todo, salvo la de Caracas, que se ve bastante bien, pero las demás no estaban en buen estado para jugar esta clase de partidos. Estamos hablando a nivel selecciones. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas 0 kilómetros, tasas y plazos especiales del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. Organizan una Universitaria, Diario Última Hora y Panal Seguros. Universitarios, socios de tu vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de remate a precios de venta. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En un momento nos remontó a Sudamericano de 25 años atrás por allí. Ahí se era eso, por ese tipo de campo y la verdad muy mal estado, sinceramente. Por eso después inclusive se dio el cambio para la fase final, ¿verdad? Sí, tenía que ser en Barquisimeto y al final se juega en Caracas. Lara, Deportivo Lara. Y esa suele ser un estadio muy lindo, me tocó jugar ahí, pero imagínate, si es uno de los mejores, no está bien, que no espera para otro. En este momento Venezuela no está pasando por un momento para el cuidado campo y de lo que era tiempo atrás. Así es. No está bien.
Tupi te acompaña a la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Punto Farma te lleva de vacaciones, sorteamos un viaje a Punta Cana para 2 personas. Además te regalamos 40 mini vacaciones. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Buenas tardes a todos. Oscar le dijo no a Cerro, ¿verdad? No le dijo. Tengo el dato que sí, así mismo. Le buscó Cerro, pero ahora mismo no, es en el exterior. La idea es jugar en el exterior, en Brasil más exactamente, el deseo de Oscar inicialmente. ¿Quiere jugar con su hermano? Sí, o si se puede, o por lo menos cercano. Sí. Porque está con una situación familiar. La señora está embarazada, nos decía el otro Así día es. en el extra Oscar Romero. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 01814-34771. Hola, acá Mariano Figueredo de Encarnación. Nosotros tenemos 9 netos de gol que no le hacen jugar, está en la banca. Fernando Fernández. No creo que ahora mismo haya otro mejor que él y no le hace jugar. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Ya mismo declaras hoy y pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Qué bueno los organizadores de la Sub-23. Ya con Paraguay casi eliminado a jugar contra Venezuela. Un genio son. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a un precio más bajo, hasta menos 1.250 en hasta y hasta 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Keiko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Haciendo una aclaración a lo que planteaba recién el oyente, el calendario ya estaba predeterminado antes de saber los nombres de los rivales. Pasa que se entiende que depende de las posiciones. Que por lógica el que ganó el grupo A y el que ganó el grupo B en teoría tendrían que ser candidatos. Por eso a la hora de la verdad se enfrentan en la última fecha Argentina-Brasil. No sabemos cómo van a llegar, pero claro, hasta es algo lógico que el porque fueron los dos primero en cada zona. Claro, podría haber sido ahora que los que están eliminados Perú, Chile, Uruguay, o sea, pero el calendario estaba predeterminado, no es que armaron las fechas de acuerdo a quienes llegaron. Se da nomás la coincidencia que justo Argentina y Brasil definen la última fecha y Paraguay y Venezuela. Más anoche Paraguay tenía la chance hasta de ser primero, ¿no? Claro. Cuando Argentina empataba, si Paraguay ganaba, marcaba un gol, iba a ser la fecha, el fixture diferente y se iba a terminar ante Argentina, ¿verdad? Paraguay si era primero terminaba ante Brasil, ante Brasil, Paraguay Brasil. la última. Claro, porque Paraguay, sí, la última fecha del Brasil. grupo, ante Brasil y iba a terminar arrancando contra Venezuela, ¿verdad? Así es. Pero al fin y al cabo tenés que jugar contra todos. O sea, decían podemos jugar contra tal selección eliminada, pero igual te puede complicar, porque esa puede estar incentivada por otra selección para que te ayude a clasificar. Y hay una realidad, antes previamente me parece que muchos de nosotros ni pensamos que iba a pasar la primera ronda Paraguay. Claro, sí, absolutamente. Por cómo se armó sobre hora, lo dijo el propio Pablo Rosso lo dijo. Para no pasar un papelón, pasó de ronda, bueno, ya que estamos ahora, vamos por... Hasta ahora es súper meritorio lo que ha hecho Paraguay. Sí. Si puedes lograr el segundo objetivo sería fantástico. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha, más de 2.000 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar y hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Inclusive lo meritorio, no solamente de Paraguay, hasta Argentina mismo, porque con Machera no venían bien las cosas. Yo sinceramente no le tenía fe a esa selección tampoco. Para mí los candidatos eran Uruguay y Brasil o Brasil y Uruguay. Y hoy Uruguay está eliminado. Sí. Y bueno, y Paraguay, que tampoco estaba, clasificó. Argentina clasificó. Quizás el único que ya estaba clasificado de antemano era Brasil, que no es sorpresa de nadie. Entonces yo creo que lo que está haciendo Paraguay es muy meritorio.
Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capetec, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Si no terminaba el partido el 2 de mayo iba a ganarlo 1-0. Y seguramente afuera se iban a pelear todos niños. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos. Descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción. Cantabria S.A. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Ahora, la decepción de este preolímpico fue Colombia. 0 puntos. 0 puntos. Nadie se imaginaba. De hecho, la prensa colombiana le está dando con un caño al técnico, a los jugadores, porque, bueno, ¿qué decíamos? No, Bolivia va a ser el último. Claro, Bolivia, sí, Bolivia. No, Colombia 0 puntos. Por encima de Bolivia. Terrible. O sea, Bolivia por encima de Colombia. ¿Sí? Sí. Y otro que siempre está allí, quedó a punto de Ecuador, no pasó. Sí. Últimamente viene teniendo buenas selecciones formadas. Esa fue la sorpresa. Yo pensé que Ecuador iba a clasificar en ese grupo. Buen equipo con jugadores ya jugando en primera división. Pero bueno, el tema es que Brasil puso suplente, lo condenó a Ecuador. Pero ¿quién se iba a imaginar que con suplente lo iba a vapulear de esa manera a Venezuela? Porque lo vapuleó. Fue 3-1 contundente. Que tiene lo suyo igualmente. Un recordatorio para toda la red satelital monumental. Vamos a escuchar nuevamente a Alicio Solalindes, Gabriel González, a Nelson Zelaya en la recordación del gran Osvaldo Domínguez Dip. A continuación, Alicio Solalindes. Buenos días, Alicio, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, por decirlo así, ¿verdad? Porque así mismo. No fue prácticamente nuestros padres. Nosotros lo consideramos así, especialmente el grupo del 79, porque estuvo con nosotros, no solamente él, sino la familia, con su señora, con su hijo. Andaba siempre viajando con nosotros y acompañando esa campaña de la Olimpia. Sin dudas. ¿Cuándo fue, Alicia, la última vez que hablaste con él? En este último recordatorio, él llegó ya a asistir, ya venía un poco delicado de salud. ¿Cuándo por allí la última vez que estuviste frente a frente, o un llamado telefónico, o una última charla con Osvaldo? La verdad que la última charla que tuvimos con él fue cuando compartimos un asado, ¿verdad? Hace poco, para recordar la fecha del título de campeón del mundo a nivel de clubes. Después muy poco, porque él por teléfono prácticamente era imposible hablar con él, no atendía. Últimamente ya estaba difícil la comunicación con él, Alicio. Era difícil, sí. Andaba ya con muchos problemitas, entonces ya era difícil comunicarse con él. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Germán Cafa, los saludos, un gusto. Profe, ¿qué nos puede gracias. ¿Qué nos puede contar, a ver, algunas anécdotas que tuvo con el maestro, digamos, con la leyenda que nos dejó ayer aquí en la tierra, pero está en la Santa Gloria, de qué aprendió de él, qué mensaje le dejó, qué pudo usted absorber de él y puedes transmitirlo después usted como profesor a sus jugadores, el tema del sentido de pertenencia, de cómo jugar cierto partido, cómo jugar finales? ¿Qué nos puede contar de esa ascendencia que tenía él hacia los jugadores, que de hecho ganaron todo? Bueno, la verdad que Osvaldo, por ejemplo, fue el que me trajo al Olimpia, estando yo jugando por River. Él habló con el presidente del River para traerme, y en la primera intentona no se pudo hacer porque ya estaba todo listo, y de repente cuando se iba a firmar el contrato hubo un pequeño desacuerdo y por ahí terminó mal la reunión, y tuvo que esperar un año con el cambio de presidente. Agarró Payaré en reemplazo de Escabona, y ahí recién se pudo hacer, ¿verdad? Y pasa al Olimpia, y de ese momento empecé a mi carrera en el Olimpia gracias a él, porque incluso él fue el que me trajo, luchó para llevarme, y bueno, por eso mi eterna gratitud para él.
a pesar de algunas contras, porque yo después supe que tuve algunas contras, incluso algunos jugadores preponderantes que no le gustaba mucho la idea, ¿verdad? Antes trabajaba así, pero Osvaldo nunca escuchaba, ¿verdad? La opinión de afuera. Él imponía siempre su criterio, y eso fue lo que le llevó a él a ganar todo lo que ganó en Olimpia, y yo valoro mucho de él. Él no dependía de las opiniones de otra persona. Él siempre imponía lo suyo, y como se dice vulgarmente, el que cortaba el bacalao. Entonces siempre salía bien, porque cuando hay muchas opiniones, uno dice vamos a hacer así, y el otro dice no hacemos esto, vamos a hacer así. Entonces ya es difícil congeniar, y así no se llega a buen puerto. Y yo sé perfectamente que él siempre imponía su criterio, y por eso le salió todo bien. De manera que cuando él llega a los partidos importantes siempre conseguía el objetivo, porque sabía trabajar, sabía cómo enfrentar los partidos difíciles, tanto a nivel de jugadores, la motivación que siempre le daba con su arenga, y todas esas cosas eran muy importantes, y cuidando todos los detalles para los partidos importantes. Profe, escuchándolo, todas las características que nos estaba contando sobre Osvaldo, ¿cuál cree usted que era la mayor o la mejor virtud que él tenía como dirigente, como presidente? Para ustedes, para los jugadores, la mejor virtud que ustedes le veían que él tenía. Y la virtud de él era, siempre nos transmitía ese espíritu ganador, ¿verdad? Siempre, y sabía, ¿verdad?, cuándo golpear la mesa, y sabía cuándo ser padre, ¿verdad? Ser padre, y era una persona muy noble, y nosotros lo conocíamos muy bien, y como te dije, cuando tenía que golpear la mesa lo golpeaba, pero cuando tenía que llegarnos paternalmente también llegaba el jugador, y nosotros siempre nos sentíamos bien con él, porque sabíamos que teníamos el respaldo total de él, y que él nos acompañaba en las buenas y en las malas. En las malas siempre acompañaba cuando veía que su equipo daba todo y entregaba todo, ¿verdad?, para conseguir el objetivo. Y era una figura muy imponente, me imagino, para el grupo de los jugadores. Cuando usted lo veían venir, decían, uy, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque ahí vino el Presi, o él pasaba desapercibido. No, de ninguna manera. Cuando había una reunión con el Presi... Era bravo, ¿no? Sí, hablaba, y cuando llegaba ya, al entrar a la reunión ya con sus tacones, esos golpes que daba cada paso, ya te impresionaba, sinceramente. ¿Recordar alguna reunión especial, Alicio? Con sus tacones, sus zapatos, ¿verdad? Ya imponía respeto, y después la forma de hablar, una persona que te llegaba, sus palabras te llegaban ya en el fondo del corazón, como se dice vulgarmente, porque tenía esa voz de mando y el espíritu de convencimiento. ¿Y recordar alguna de ellas en especial? ¿Alguna entrada así en algún partido, no sé, partido de Copa o algún clásico? Y bueno, me acuerdo que en una reunión que tuvimos con él en Los Aleros antes de la final contra Cerro, y estábamos conversando, y de repente no había como te digo, en el tema del premio había una pequeña diferencia, y empezó a hablar, y después nos habló fuerte de que el que quería jugar que iba a jugar, pero el que no, que avise, porque igual él iba a salir campeón con otro jugador, que eso no había problema, que el plantel estaba tenía todo, y que si uno no le gustaba el premio, todas esas cosas, que diga nomás que no quiera jugar, pero que él igual iba a salir campeón. Sin duda, Alicio.
Sí, Alicio, en medio de este recuerdo, te quería preguntar, pero de buena manera la pregunta, ¿cuántas veces recordás que discutiste con él, Alicio? Bueno, en mi época de jugador nunca discutí con él, nunca, pero en mi época de técnico sí, muchas veces discutíamos. Por ese carácter que tenía tan particular que describía. Sí, eso, pero nosotros ya lo conocemos bien y como técnico la misma cosa, porque él cuando te habla fuerte es porque te quiere. Ah, o sea, ustedes sabían eso, sí, claro. Cuando te habla fuerte y cuando putea es cuando quiere y quiere imponerte esa mística que él tiene. Profe, y él era esa persona de que te decía, Alicio, vení un poco, ¿por qué no jugamos de esta manera y de esta manera o poner a tal y cual jugador? ¿O no se metía él? No, en la forma de jugar nunca se metía. Y de repente pregunta por qué. Después del partido, ya no antes del partido, nunca te imponía nada. Después del partido de repente te preguntaba por qué no le metiste a Julano, por qué Sultano, esas cosas, pero nunca quería imponer su equipo, nunca, al menos conmigo. Un gusto, Alicio. Hoy se están autoconvocando para las 17. Estarán allí con los campeones del 79. Sí, tenemos la autoconvocatoria. Probablemente sea un poquito más antes a las 16:30 vamos a juntarnos porque creemos que va a haber mucha gente y queremos recibirlo ahí en el club nosotros. Cuando llega, queremos estar ya ahí en la llegada y recibirlo ahí. Porque nosotros nos consideramos como hijos privilegiados de él, porque siempre estar con el grupo 79 siempre nos hace un agasajo en fecha donde salimos campeón de América o campeón del mundo, siempre nos reúne y está siempre hasta hace poco, ahora mismo tengo allá en mi billetera los $100 que siempre reparte en los asados. Justo te iba a preguntar eso, Alicia, ¿recordás a partir de qué juego para qué partido arrancó eso los $100? No, para mí que eso arrancó ya en el año 90, en el 79 no había eso. Cuando eso no había $100, en el 90. No había. Pero después sí ya recibieron ustedes los festejos. Y después en los festejos sí ya recibíamos ya. Y más que nunca se vuelve ese $100 con recuerdo más que con otra cosa, por todo lo que significó el gran Osvaldo. Y sí, y como te dije, yo tengo mi billetera esos $100 del último. Guardalo, profe, porque esos $100 dentro de 10, 15 años van a valer una fortuna, porque eran los $100 de Osvaldo Domínguez Dip. Sí, eso vale una fortuna, vale una fortuna. Gracias, Alicio, muy amable como siempre. Bueno, gracias, Jorge, también para Germán, saludos y a toda la afición deportiva. Muy buenas tardes. Igualmente, Alicio Solalí. Nelson Celaya, te saluda Jorge Sosa, estamos con Germán Cafa, con Víctor Villalba. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenos días. Y antes de nada, un saludo enorme para vos, Jorge, Víctor y a Germán. Muchas gracias. Un día sin dudas de luto para el fútbol nacional, se fue el más grande y recién hablamos con Alicio, alguna anécdota también para recordar algún día especial allí con Osvaldo, Nelson. Yo creo que no es solamente el luto para los olimpistas, sino también a nivel deportivo del Paraguay, porque es un dirigente que enalteció y le dejó al fútbol paraguayo por medio del Club Olimpia en un sitio de lo más alto ahora a nivel de Sudamérica y mundial. Sin dudas. La última vez que compartiste con él, justo le preguntaba eso a Alicio, fue en el recuerdo que siempre se da con el tema del título, del campeonato. ¿Ahí fue la última vez que charlaste con él o cuándo fue la última, Nelson? Y hace bastante, yo estoy más radicado por Alto Paraná. Ajá. Entonces hace rato ya. En el último acontecimiento que tuvimos el año pasado no estuvo solo Alejandro. Yo creo que hace 2 años más o menos en la última reunión fuimos compartiendo todo. ¿Alguna anécdota especial? Se viralizó bastante todo lo que tuvo que ver anoche, principalmente entre anoche, la tarde de ayer,
esas imágenes de él allí hablando en el vestuario, en el después, el festejo con la copa, todo lo que pasó allí en el Pacaembu, igualmente Nelson, y toda esa gran campaña de ustedes en el último título Olimpia de la Copa Libertadores. Más que anécdota, yo te diría que son enseñanzas las que nos dio el señor Osvaldo Domínguez, en todos los ámbitos, porque uno recauda toda la experiencia y la inteligencia del señor y lo lleva a la vida, y sí o sí uno va encaminando a lo que en su momento él habló o que dijo conducir de esta manera. Para mí son más enseñanzas de la vida que nos dejó el señor Osvaldo. Nos enseñó bastante porque es una persona ganadora neta. Para él no existe el segundo puesto. Es un tipo muy inteligente, muy audaz. Entonces, más que anécdotas, son inteligencias. Yo creo que para cualquier institución, empresa o lo que fuere, si la cabeza tiene algo en concreto, el cuerpo ya lo ejecuta nomás. Y en ese caso era lo que vivimos en el Olimpia, él como cabeza siempre manejando con sapiencia e indicándole al cuerpo que es el entrenador y los jugadores la manera de caminar. Nelson, y siempre es bueno recordar los gratos momentos, y te consulto de aquella campaña del 2002, el día a día que se iba dando cuando iban avanzando de ronda. ¿Qué recordás de ese contacto permanente que tenían con él en el vestuario, en los entrenamientos? ¿Cómo se fue formando aquel Olimpia campeón de América 2002? Él siempre, y antes del partido va y comparte con nosotros, jugamos una partida de truco, hablamos, y siempre se toma su tiempo para hablarle a los jugadores. Y lo que yo rescato hasta hoy día es la inteligencia y cómo maneja el señor Osvaldo, cómo manejaba el plantel de jugadores, ya sea directivo, empleados de la Villa, del club. Yo lo que quería resaltar es algo que lo que más me sorprendió de todo lo que he aprendido en él. Había un momento que normal es en el grupo cuando hay un distanciamiento, ¿verdad? Por ahí uno va bien, hay un ego, ¿verdad? De que yo soy mejor, entonces la sapiencia del señor Osvaldo, siempre en la Villa Olimpia, él toda la vida dio $100, desde el 79 que lo hace eso, por ahí saltó al tapete hace más poco nomás, pero toda la vida hizo, él va a la concentración, quita del bolsillo trasero de su pantalón, empieza a repartir, quita del derecho y reparte lo que tiene. Siempre hizo eso, no solamente con los jugadores, con los empleados, mozos, cocineros de la villa, con todo. Y en una oportunidad él se dio cuenta que había mucho ego, había un distanciamiento, y si el grupo no está unido y no está fortalecido, se puede ganar partidos, pero campeonatos jamás. Entonces siempre pone a los jugadores sentados enfrente de él como una U, pero él cierra en la cabeza. La silla de la Villa siempre ponía del revés y se sentaba mirándonos. Se sentó ese día, me recuerdo bien, no nos dijo nada, se levantó y metió la mano en los dos bolsillos y dejó caer el dinero que tenía en los dos bolsillos y se retiró, pero se retiró y se subió en una camioneta quedándose mirando. Y ahí todo el mundo saltando por el dinero, algunos agarraron 100, otros 200, otros 300, otros 500, y agarra, si mal no recuerdo, a veces fue Virgilio, no sé quién, dice, no, traigan la plata acá, vamos a contar cuánto es y vamos a repartir a partes iguales a todos. Resumiendo la enseñanza, si no hay unidad, y si no creemos uno más que otro, no llegamos a ningún puerto. Con ese simple gesto él lo hizo y nos demostró que estamos por el camino equivocado. Y eso son sapiencias de vida, de gente que tiene experiencia, es un líder natural. Eso es lo que más rescato hasta hoy día y se me queda, ¿verdad? Nelson, de todo tu recorrido que tuviste como jugador, porque tuviste una larga trayectoria aquí en el país y en el exterior, en Europa, Osvaldo Domínguez fue el presidente que más te marcó. Lo tenés como, no sé si el mejor presidente, pero un presidente que no, este era un presidente de principio a fin, de ancho y de arriba a abajo. Para mí es un referente de la vida, porque me tocó estar en varias instituciones, me tocó estar en Cerro, en Nacional, en otras instituciones de Paraguay afuera, pero es un tipo muy inteligente y a mí me marcó mucho la vida porque me enseñó a ser un ganador.
y el manejo que tenía él a nivel institucional era único. No encontró el manejo que él tenía en otras instituciones, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de liderar. Por supuesto. Pero el liderazgo que demostraba Osvaldo es único. Yo te puedo asegurar de que a nivel de liderazgo y manejo grupal o institucional, para mí es el número uno, ¿verdad? En mi momento. Hoy día no te puedo opinar si sí ni no, ¿verdad? Claro, en tu momento. Afuera, ¿verdad? Comportamientos, demás cosas, pero yo te digo en mi momento. Uh-huh. Sí, porque uno hablando con jugadores que pasaron dentro de su presidencia y todos recalcan lo mismo, el liderazgo, el manejo de grupo, de que todos tuvieron un aprendizaje, o sea, todos aprendieron algo con él, todos coinciden de cualquier época, sea de la del 79 o la última que él estuvo, todos coinciden en lo mismo que vos estás diciendo. Germán, vos sos Germán, ¿verdad? Sí, Nelson, de que todavía no me presenté. Germán, vos compartiste varios vestuarios. Sí. Y a nosotros nos van a vender una imagen del liderazgo. Nosotros sabemos cuál es el liderazgo natural. Así es. Aquel líder no es el que grita, gesticula, nada. Uh-huh. El líder es el que llega y te enseña. Exacto. ¿Entendés? Y tiene ascendencia hacia el grupo. Y tienes ascendencia hacia el grupo, o sea que el grupo te escucha, te presta atención, te cree. Eso es ser líder. Ahí, eso mismo. No es aquel que grita, no es aquel que gesticula para la hinchada, no, ese no es el líder. Ese no es el líder natural, es otra cosa. El líder natural te enseña. Así es. Te enseña a caminar, te enseña a diferenciar lo bueno y lo malo, sin gritar, pero resalta mucho las palabras y el tono de la palabra y uno presta atención de diferente manera a ese tipo de líder. Ese es el líder natural. Así es. Un gusto, Nelson, charlar contigo. Decías ahora en la zona del Alto Paraná, ¿estás por allí residiendo? Sí, yo tengo mi residencia por acá, en su momento compré campo y demás cosas, estamos más abocados a prioridades personales y familiares que el fútbol, ¿verdad? Es lo que nos gusta, pero la vida nos enseña a tomar decisiones, qué es la prioridad y qué no. Entonces, desde el 2013 estamos por acá, radico acá en el Paraná Country Club, tengo mi campo por acá cerca, entonces estamos en la parte agrícola. Bueno, si estás por el Paraná te voy a visitar porque mi cuñado vive ahí, así que en cualquier momento te visito, comemos un asadito. Avisame, comemos un asadito, cuando quieran, cuando vengan por Ciudad del Este me avisan y comemos un asadito ahí. Voy a aprovechar también y hablar un poco de fútbol, hace falta. Impecable, muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson, muy amable, un abrazo a la distancia. Igualmente. Nelson Zelaya, otro campeón de la mano Osvaldo Domínguez, por supuesto en el 2002. Gabriel el Loco González nos acompaña en esta parte también de Fútbol a lo Grande. Estamos con Germán Cafa, Víctor Villalobos, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Buenos días. No está bien con el tema. Sin duda. El amigo, el papá grande que le fue de nosotros, un campeón del mundo. Un papá guazú para todos ustedes, Gabriel. Sí, un gran amigo, un gran consejero, espectacular. Le conocí como persona increíble, de corazón muy grande, noble. ¿Alguna frase, alguna anécdota de él en alguna conquista en algún momento? Hay varias, seguro Gabriel, algún video que en las últimas horas también vi, algún festejo allí recordando lo que fue el título del Olimpia. ¿Cómo te tomó la noticia por allí ya antes, previamente, cuando sabías que estaba un poco internado, delicado de salud? ¿Cuál era la reacción también de ustedes allí, Gabriel? Con él hay muchísimas anécdotas. Hace poquito, cuando estaba, esto es lo último que vi contra él en este último partido de la Copa Libertadores, y siempre me va haciendo él. Y una persona me mostró hoy ese símbolo de que se puede hablar de pelo, va a guardar, a buscar, y eso es increíble porque se nota que era lo máximo. Y como persona, así como te dije, yo lo conocí de un corazón muy noble, de tratar de corregir, de buscar y de decir que te va a decir de frente. Y él era, pero en el fondo era un chiquitín. Hace rato nos decía Alicia Solanida, sabía cuándo golpear la mesa y cuándo ser paternal igualmente con ustedes. Por eso decías ese corazón noble que tenía. Un día salí a un partido y reunión, primeramente
bandeja en el piso suena como un 44 cuando tienes una bandeja. Y ninguna, en un segundo, los 20 jugadores concentrados, preparados para escuchar al Tigre, al jefe máximo. Y todos los compañeros entre las piernas su cola, o como quieran. Y siempre me contestaba después de hablar todo de los González. Pero siempre no como responder. El único entonces que vos le respondía, pero como corresponde las dos, después todos en silencio allí, Gabriel. Porque normalmente hay veces que empezábamos a hablar una por vez. Ah. Y empezamos a hablar y un día le llega Mauricio Pérez y el Mauricio habla como finito. Sí. Y le dice, llena calladita ese amigo, esto va de para hombre, no es para mujercita. Y así es, y eso no necesita actualmente para un equipo. Para que la liga se necesita una persona de esa característica y de esa naturaleza, de esa lealtad. Gabriel, ¿qué tal? Germán Cafá te saluda, mucho gusto. Que recién hablábamos con Alicia Sorlinden, hablamos recién con Nelson Zelaya también, y todos los dos coincidían de que la virtud que tenía Osvaldo era ese manejo de grupo, ese saber llegarle al jugador, como decía recién Jorge, sabía cuándo golpear la mesa, sabía manejar los momentos. ¿Vos qué características recordás de él como una gran virtud que tenía Osvaldo? Nobleza, lealtad. Y ves que te ponía, por ejemplo, te dice, bueno, en este partido una cantidad de plata. Uh-huh. Y si vos ganás el partido, cumple él. Uh-huh. Hay otra anécdota más. Cuando uno va a entregar su premio, su prima, mejor dicho, sí, anual, el jugador de fútbol muchas veces no juega, está lesionado, no entra en el equipo. Y te dice él, ¿dónde figuras? ¿En qué equipo figuras? ¿Dónde vos jugás si no salís en el periódico? Ni está en el plantel, ni está en la lista. Estas son las cosas que él tenía. Pero a la hora de cumplir contigo, a la hora de, cuando uno cumple, él no falla. Porque promete siempre, en nuestra época no había firma. Solamente apretón de mano. Claro. Y eso él cumplía. Pero esto sí, podría cuestionar yo, por ejemplo, ahora que no está a él. Su año tenía 4 meses más. 4 meses. Claro, porque cobraba cada vez que 4 meses, cada 3 meses te paga un mes. ¿Así, vio? Su año no está todo. Qué bárbaro. Eso no lo sabían. Bastante especial para eso. Sí, sí. Pero él era un presidente de los perros, que le gustaba juntarse, comer asado, jugar al truco con ustedes, compartir. Sí. O bien nos faltaba la administración. Siempre iba. Y a partir de que comenzó con nosotros los $100, él empezaba a los partidos internacionales. Uh-huh. Ya los $100, a los partidos internacionales. No el partido que se fue a Carlos Costa. Y un día dijo, bueno, señores, y en un segundo estábamos todos ya ahí. Entonces dice, bueno, ¿cuántos? Empezó a 20. $100 a cada uno. Pero acá en mi bolso, ¿cuánta plata sobra? El que acierta, yo le doy esta cantidad. Y empezamos cada uno tiene una sola oportunidad. Claro. Empieza Almeida, 5 millones. Empieza Raúl, $10,000. Empieza Mario Ramírez, $10,000. Empieza Remigio Fernández, 8 millones. Empieza Silvio Suárez, 5 millones. Y así sucesivamente hasta que lleguen los 20 jugadores. Uh-huh. Y tenía 18,000 restantes. ¿Y vos cuánto dijiste, loco? Como nos dio 2,000, 18,000 sobró. ¿Y cuánto dijiste? Y si aceptaba, ese se iba a regalar.
Bueno, y ninguno acertaba ahí. ¿No acertaste? Quizá dice, mi coche mi Ni plata saben ganar, decía allí en el remate. Sí, no, era bromita a la vez, era juguetón a la vez, y así sucesivamente, pero a la hora de apretar, apretaba como corresponde. Y sí, era una buena inyección anímica también para ustedes los jugadores, porque ustedes también se la jugaban por él, porque sabían de que él los respaldaba, y eso es algo muy bueno. Sí, y eso, y claro que sí, él tenía todo ese aspecto, y acá, dice la gente, no, muy permisivo con la gente, sobre todo el presidente actual, el presidente del se contrata porque mejor juega, el que rinda, ¿verdad? Sí. Normalmente la gente que quiere cumplir nada más, no. Pero gana mucha plata, ahora cambia, en ese aspecto cambia, pero el fútbol sigue siendo igual. Claro, el fútbol es el mismo, lo que ha cambiado el contexto. Sí mismo. ¿Y crees que de ese lado sin duda se tiene que ajustar bastante la tuerca con el futbolista de hoy, Gabriel? Porque hay que empezar siempre, porque esto es así. Un gusto, Gabriel. ¿Vas a estar hoy en el club? ¿Vas a la tarde? Ahora estoy llegando de Villarrica para estar lado con la familia completo, y todo el mundo llama porque no puedo manejar. Sí, seguro. Al llegar bien, Gabriel, y gracias, como bien decías, es un... No, ya llegué justito ahora, gracias por llamar, un abrazo. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. La limpieza nunca puede